jueves 13 de enero, ¿no? Donde vamos a revisar todas las etapas del curso completo de Power BI, una herramienta bastante exitosa en el mundo de los datos analíticos, ¿no? Para el análisis de nuestra información dentro de cada uno de nuestros negocios. Muy bien, chicos. Entonces, empezamos. Vamos a empezar revisando primero la primera fase del curso. Este es un curso básico orientado a todo tipo de usuarios, no necesariamente los usuarios de tecnología. Por eso hemos puesto Power BI para usuarios de negocios, es decir, todos los que conocen los datos en realidad, ¿no? Este curso va a durar 16 horas, este curso básico, y lo que vamos a ver aquí son unos 5 capítulos. El primer capítulo va a tratar de una pequeña introducción en la cual vamos a hablar sobre los mitos que existen sobre el Power BI, ¿no? Porque sobre el Power BI la mayoría lo conoce como el Power BI Desktop, ¿verdad? Que la mayoría seguro ha descargado de alguna otra manera y ha utilizado para trabajar su reportería. Pero bien, nosotros vamos a explicar exactamente qué otros componentes importantes existen alrededor de esta suite, ¿no? Y vamos a explicar uno por uno. Esta es la parte, digamos, teórica, ¿ok? Teórica, vamos a dar un paseíto por cada uno de los módulos para que ustedes un poco conozcan de qué se está tratando la herramienta y que obviamente muchas de ellas las vamos a ver, ¿no? En el curso, ¿no? Entre ellas el desktop, que ya la mayoría lo conoce, que es el Power BI Services. Vamos a trabajar también parte de algunas operaciones en el servicio, vamos a ver móviles en avanzado, y vamos a trabajar también en este capítulo muy importante la arquitectura, ¿no? Entender un poco de qué se trata este tipo de soluciones, porque es una solución muy importante. Las licencias, también vamos a hablar sobre las licencias en ese primer capítulo de teoría, para entender exactamente cuál es el costo que está detrás de esta herramienta. Es muy importante conocer para saber cómo lo vamos a aplicar y sobre qué escenarios, ¿no? Porque siempre he dicho, no voy a comprar una herramienta con licencias Buenas a todos los demasiado grupos, costosas, empezamos con la sesión ¿no? del día de hoy. Por Así es, por favor, los grupos, más. por favor, los micrófonos apagados, gracias. Y vamos a hablar sobre las licencias, como siempre les digo, no vamos a comprar el Ferrari si solamente necesito pues mi tico, ¿no? Ok, vamos a hablar un poco de esas diferencias análogas con respecto a las licencias. Y van a ver que hay flexibilidad en el tema, y vamos a hablar seguro sobre esos puntos cuando nos toque trabajar la parte introductoria. La segunda parte, el segundo capítulo ya es más didáctico, es decir, más operativo. Vamos a hacer ya laboratorios. Ahí el docente explica, por ejemplo, partes de lo que es el editor de consulta profesora. Dentro de la herramienta del desktop hay una herramienta de transformación de datos. Esta herramienta de transformación de datos me va a permitir hacer lo siguiente. Vamos a darle un tour, un paseo sobre lo que va a ser el capítulo número 2. Vamos a abrir algunos laboratorios para que vean en vivo. Por ejemplo, este es uno de los primeros laboratorios que se trabaja, ¿ok? En este caso, listo, estamos entrando, unos segunditos que nos conectamos. Por ejemplo, en este ejercicio, hecho con desktop, posiblemente sí, nosotros lo que hacemos es conectarnos a un origen de una URL. Para que vean que nos podemos conectar a una URL y poder consumir sus datos. Para eso seguro que vamos a trabajar unas cosas, ¿no? Algunos temas referente a cuáles son las características para conectarnos, qué tipo de seguridad existen, de eso vamos a hablar seguro cuando nos toque resolver este ejercicio. Y vamos a desarrollar las características principales de trabajar con orígenes de tipo web. Es que estos llegan con datos o características que no te permiten tomar los datos y mostrarlos rápidamente, como lo están viendo en este gráfico sencillo que estamos mostrando. Antes se ha hecho todo un trabajo detrás, ¿no? Para poder transformar los datos. ¿Y qué es una transformación, profesora? Algo tan sencillo como, por ejemplo, cambiar los tipos de datos de un valor, como extraer espacios en blanco en una cadena, ¿no? Como, por ejemplo, reemplazar valores por otros, ¿no? Como hacer búsquedas de alguna información. Entonces, tenemos varias características que aplicar sobre esas transformaciones. Y voy a dar, pues, un paseíto. Miren qué bonito se ve el reporte, ¿no? El reporte es la parte final, como yo siempre digo, la parte del maquillaje. Pero lo que está detrás, el corazón de esta solución, es la parte más importante de este tipo de soluciones. Y, por ejemplo, voy a entrar al transformador.
Estoy en el desktop, ¿no? Voy a entrar a transformar. Ok, bien. Vamos a entrar y acabo de entrar. Esta, por ejemplo, aquí es una conexión a la URL. Están los links que parece chino mandarín, pero ahí se les va a explicar un poco de qué se trata. Se conecta y los datos son totalmente crudos. Nosotros vamos a aplicar una serie de pasos. Estos son como actividades que generan una codificación. Profesora, yo no sé desarrollar ni sé programar. No se preocupe que la herramienta lo hace por usted. En este punto, la herramienta lo hace por usted, solo que se le va a enseñar a cómo invocar esas sentencias, esas opciones para, por ejemplo, colocar cabeceras a los reportes, reemplazar valores, cambiar tipos de datos, por ejemplo, quitar columnas, cosas que seguro la mayoría trabaja actualmente en sus reportes de Excel, ¿no? Porque la mayoría trabaja su reportería, sus informes en Excel, y en Excel, profesora, yo hago eso, yo levanto, me conecto a los orígenes de datos, que pueden ser otros archivos, y empiezo a quitar columnas, ¿no es cierto? A reemplazar, a crear nuevas, digamos, fórmulas de repente para hacer cálculos, a colocar un sinfín de cambios antes de ir a la gráfica, profesora. Perfecto, pero toda esa información, todas esas transformaciones, por eso se le llama transformaciones, de quitar columnas, filtrar columnas, colocar condicionales, todo ese tipo de actividades se quedan solamente en la memoria de nuestra cabecita, porque dentro del Excel a lo mucho te graba 3, 4 pasos antes de, para poder retroceder, ¿no? A menos que grabes cada versión que estás trabajando, ¿verdad? Todos esos cambios se guardan en nuestros cerebros y no hay donde se queden grabados para luego repetirlos, ¿verdad? Y cuando hay algún cambio, wow, no, ¿qué vamos a hacer? Ya quité las columnas, ¿ahora qué hago? Me dicen que tiene que estar, ¿no? Entonces es un rehacer cosas, ¿no? Y aquí nos vamos a aprender que esas actividades, esos pasos, pasos que vamos a aplicar y vamos a aprender a trabajar, van a ayudarnos a que estos se queden almacenados en la memoria de la herramienta. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio, por ahí que un replace que hicimos, un reemplazo de valores, no era pues 2016, sino 2020, pues simplemente retrocedo en el paso, actualizo y automáticamente toda la información se refresca. Esa es la importancia de trabajar las transformaciones dentro de la herramienta del desktop, que nos facilita no solamente grabar la información que vamos a necesitar, sino también que cuando esto se automatice en la nube, eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque esta información viaja a la nube, se publica en la nube para poder compartir, es ahí donde existe la conexión y van a ver que estos pasos ayudan muchísimo a que usted aplique cambios e incremente más información y se actualicen, ¿no? Entonces vamos a revisar cada una de ellas. Por ejemplo, que es una, como les comentaba, una conexión a web. Miren todo lo que se ha hecho. Se ha tenido que quitar algunas columnas, extraer algunos textos, porque vamos a hablar bastante sobre esas características adicionales que trae un consumo de datos desde una URL, ¿no? Y vamos a aprender a hacer cada uno de estos pasos. Lo van a hacer conmigo y un laboratorio guía. Ustedes van a tener un laboratorio guía, un material disponible que se les va a compartir cuando estén ya en el curso, que va a ser una guía en formato PDF, donde está el paso a paso con las pantallitas, ¿no? Más allá de lo que va a ir desarrollando su instructor, ¿no? Ustedes van a poder seguir y guiarse de esta guía, ¿no? Adicionalmente, estos ejercicios de transformación tienen un apoyo, porque como son no complejos y no tienen, todo esto depende de mucha práctica, tienen un ejercicio aparte adicional para que usted practique en casa. Si yo hago una conexión web aquí, usted la va a terminar en casa, ¿no? Con otro ejercicio. Aparte que les va a quedar pues el video porque todas estas clases son grabadas y usted va a poder repetir nuevamente la clase y va a poder aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un laboratorio bastante hechecito y que se trabaja con vosotros en vivo, ¿no? En vivo. Luego tenemos como parte de los temas que se van a trabajar en la agenda, por favor sus micrófonos apagados. Les agradecería mucho. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, más allá de las conexiones, por ejemplo, que vamos a hacer a la web, también vamos a aprender a limpiar los datos. Dentro de cada conexión vamos a trabajar una especie de herramienta de transformación, porque esta parte es de la transformación de los datos, de usar condicionales, ¿no? Quisiera crear, profesora, una columna nueva, pero que sea en base a los datos que ya existen y si son
o son mayores que un valor, o son iguales a un valor específico, el resultado será de una nueva columna. ¿Se puede hacer eso? Sí. Yo sé que ustedes van a buscar la similitud de lo que se hace en Excel. Exacto. Hay varias funciones de esta herramienta que son muy parecidas al Excel, por eso son, ¿no? Digamos, pasos compatibles entre ambas y que les va a ayudar a entender de una manera mucho más rápida el uso de esta herramienta de transformación dentro de la herramienta del desktop del Power BI. En este caso, se va a trabajar con unas condicionales, que es otro tema que se va a trabajar también como un laboratorio guiado con ustedes. De hecho, esto es parte introductoria del primer curso, pero lo que queremos que ustedes aprendan acá es que tienen una diversidad de opciones para conectarnos a diferentes orígenes. El primero fue a una URL y vamos a ver qué tipo de archivos está trabajando. Son varios, algunos se conectan a Excel, otros se conectan a un Access, a un CSV. Profesora, ¿y se pueden conectar a una base de datos también? Por supuesto que se pueden conectar a base de datos, simplemente tiene que existir el conector para conectarnos a esas bases de datos, como por ejemplo, acá dice obtener datos, se puede conectar a flujos, a Data Converse en la nube, se puede conectar a un análisis services, a un SQL Server, ¿no? A una fuente de data en la nube, por ejemplo, por aquí yo veo diferentes conexiones. De hecho, no todos los laboratorios pueden abarcar todas las conexiones, pero que por ahí usted me dice, profesor, ¿y cómo se conecta? Podemos hacer ahí ¿no? algo sencillito para indicarles dónde se encuentra, al menos el conector, ¿no? Caso de base de datos, no solamente de Microsoft, ojo, porque a veces me dicen, profesora, ¿solo se conecta a base de datos Microsoft? No, se conecta también a la competencia, ¿no? Por ejemplo, base de datos Oracle, a base de datos de IBM, DB2, ¿no? A base de datos MySQL, Progress, ¿no? Sybase, Teradata, y así infinidades de bases de datos que se encuentran, o plataformas, ¿no? En nube, está en Azure, tienen varias opciones para conectarse, servicios en línea, ¿no? A servidores de correo, a servidores de Exchange, servidores de contenido como la lista de SharePoint online, a informes Salesforce o a objetos Salesforce, que son las propias aplicaciones de Salesforce. Y a otras conexiones más, inclusive a una carpeta de datos también, ¿no? Y ahí tienen varios conectores que vamos a ir conversando conforme se va trabajando en el curso. Bien, por ejemplo, como se darán cuenta, si bien es cierto, esta parte del capítulo 2 que está más enfocado en las transformaciones de los datos, siempre van a terminar o decantar en un grafiquito, siempre. Entonces, no, por eso no voy a esperar hasta el capítulo final para hacer los gráficos, no, yo voy a ir lanzando, ¿no? Y terminando cada laboratorio con un gráfico para que se vayan, ¿no? Un poquito compenetrándose con las propiedades que existen para poder armar estos grafiquitos. Entonces vamos a ir haciendo algunos avances de la parte gráfica para cuando lleguemos al capítulo ya estemos un poquito más curtidos en cada una de las características de los formatos que vamos a aplicar sobre algunos gráficos, ¿no? Entonces siempre van a decantar en un gráfico pequeño o grande como el anterior, ¿ok? Ese también es usando columnas condicionales. Nosotros aquí voy a ver la configuración de orígenes, por ejemplo, de datos. Aquí se está conectando un archivo Excel, ¿no? Estoy entrando al transformador de datos, es la misma herramienta, no es que entro a otro archivo, o perdón, a otra herramienta, no es la misma, solo que tiene, ¿no? Escenarios. Esta es la parte del transformador de datos. Estamos en el mismo de esto, pero en otro entorno, y aquí también nuevos pasos, profesor, aplicados, y acá en la parte de la cinta de opciones tenemos un sinfín de opciones que vamos a aprender, y una de ellas son las columnas condicionales. Voy a editar el paso, miren qué interesante que a veces, profesor, quiero hacer un cambio en la columna condicional, edita el paso, doble clic y ahí está la plantilla, cambie. Profesora, no era 100, era 120, cámbielo, ¿no? Entonces, en estas condicionales vamos a aprender a crear nuevas columnas, ¿no? Una nueva columna que me guarde información de salida referente a una condicional, que trabaje sobre estas condicionales. Vamos a ver de qué se tratan esas condicionales y van a generar como resultado, ¿no? Una columna nueva, ¿sí? Ahí está, una columna nueva, que en la parte superior se ve la codificación,
Nuevamente, profesora, no entiendo que this table put add column, ¿no? ¿Qué significa eso? La herramienta lo trabaja automáticamente. Usted le da la opción y él trabaja la codificación. Es bastante interesante esto. Se va a hablar sobre esas funciones también más adelante. Y miren ustedes acá cómo me crea una nueva columna basada en información que se encuentra almacenada previamente en esta tabla. Y así puedo ir creando nuevas columnas. Eso se llama columnas condicionales y nos ayudan bastante a trabajar de manera personalizada nuevos valores en nuestras consultas de datos. Y eso es lo que vamos a aprender a armar. Consultas mediante condiciones. Esas condiciones son pues verdadero o falso, ¿no? O mayor igual, menor igual, ¿no? Entonces vamos a trabajar ese tipo de condiciones y que, bueno, decantan una serie de pasos para completar la herramienta. Entonces vamos a hacer ese tipo de ejercicios de una manera, ¿no? Fácil. Vamos a hacerlo pasito por pasito para que todos puedan entender, ¿no? Voy a cerrar y aplicar, regreso, este es el entorno, en todo caso, visual, ¿no? Este es el entorno de datos, ¿sí? Y este es el entorno de diagrama de datos, ¿no? Entonces, vamos a ir aprendiendo poquito a poquito cómo usar esta herramienta, ¿no? Estas son las famosas columnas condicionales. Luego, dentro de también de los temas que vamos a trabajar, porque acuérdense que es teoría práctica, yo presento una PPT, les explico el tema y automáticamente el laboratorio tal, y empezamos a armar, ¿no? Ese paso de fusionar los datos, ¿no? ¿Cómo fusiono los datos? Esto es bastante interesante. Vamos a entrar a anexar, combinar y fusionar. Vamos a entrar a esta opción. La fusión y anexación de los datos, ¿no? ¿Cómo combino la información? Por ejemplo, tengo 3 archivos que debo de alguna manera fusionar. ¿Se pueden hacer? Sí, claro que sí, con esa herramienta, ¿no? Vamos a entrar a mirar cómo se trabaja esa anexación, esa combinación, ¿no? Esa fusión de nuestra información. En un ejercicio vamos a ver ambos pasos, o digamos ambas transformaciones, porque son transformaciones de datos. Y nuevamente, cuando entro al desktop, siempre voy a entrar. Miren ustedes la parte visual, algo chiquito nada más, pero ahí está el resultado, pero detrás de ello ya sabemos están las transformaciones, ¿no? Ahí está. Es un mapa de burbujas y un mapa lineal, y en la parte superior estoy viendo una segmentación de datos, ¿no? Que miren, muevo y selecciono, y todos los cuadros de mi dashboard se mueven, ¿no? Esto se le llama segmentación de datos, y que seguro ustedes lo tienen también en el Excel, pero no como botones, ¿no? Y esto no es nada difícil. Es un gráfico de segmentación, ¿ok? Esto es un mapa de burbujas y esto es un mapa lineal, ¿no? Muy bien, voy a entrar al transformador de datos para que ustedes puedan visualizar muy rápidamente lo que se va a trabajar cuando desarrollemos este tipo de, ¿no? Ese es un laboratorio largo, extenso, pero bien interesante. Tenemos 3 archivos y nosotros los vamos a unir en uno solo. Y ese procedimiento se llama anexar. Y acá está generando esta salida, ¿no? Entonces yo me conecto individualmente a cada uno de estos archivos. Y ustedes lo ven como si fueran unas tablitas, ¿no? Pero en realidad estos son 3 archivos en formato de tipo, acá debe ser en el origen, aquí lo ves, CSVs. Miren. Estos 3 son archivos independientes CSVs. Ahí está, acá arriba aparece el origen, la ruta. ¿Sí? Me conecto a cada uno de manera individual. Y luego que hago eso, recién los anexo, ¿no? Yo abro origen acá y los voy a anexar mediante esta herramienta, donde le digo cuál de mis consultas se van a unir. Una vez que le digo que son esos 3 archivos, los une, los acopla, uno detrás del otro. Y ya están unidos. Y de ahí vamos a hacer una serie de transformaciones adicionales, porque después quiero sacar un resumen de los totalizados. Y por último voy a hacer una combinación. Las combinaciones son como teoría de conjunto. Vamos a hablar sobre cada una de estas formas de poder. Una cosa es anexar y otra cosa es combinar, ¿no? Y estas opciones están acá, ¿no? Combinar consultas y la otra es anexar consultas. Lo que se hizo acá es una anexación y lo que se va a hacer acá una combinación. Es como combinar tabla A con tabla B y el resultado tráeme solamente las que coincidan o las que coincidan en el lado A o en el lado B, es teoría de conjunto, vamos a hablar mucho sobre ello y acá voy a analizar aquí cómo se trabaja esa combinación. Hay reglas para hacer las combinaciones, cómo obtengo esta información, cuáles son las reglas para trabajar los tipos de
de combinaciones que existen. Vamos a ver cada una de esas combinaciones para que entiendan para qué sirven y cómo utilizarlas, ¿no? ¿Ok? Y cuál es el fin de esas combinaciones. Y aquí estoy combinando dos tablas, ¿no? Muy interesante, qué es lo que se quería, ¿no? No solamente unir esta información, sino que como estos son ingresos, digamos, por provincia, ahora yo quiero tener también un porcentual por el total de lo ingresado por provincia, y para eso tuve que hacer una combinación, y seguro que ahí les contaré un poco cómo son las fuentes de datos y por qué estamos haciendo esos dos procesos, ¿no? Y por último, sí, dígame. ¿Sí? ¿Tengo alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué clase es esta? Disculpe. Este es el capítulo número 2, que es transformación de datos, o llamado también editor de consultas. Estoy explicando el laboratorio del capítulo número 2. Anexar y combinar. ¿Listo? ¿Sí? Eso se va a ver en el capítulo número 2. Acuérdense que hoy día lo que estamos haciendo es un resumen de lo que se va a ver en los dos cursos, ¿ok? Luego tienen la opción de agrupar. Agrupar es como un grupo, agrupar por, ¿no? Un group by le llamamos nosotros, ¿no? Es sencillito, ¿no? También igual nos conectamos a un origen que pueden tener, pues, no sé, 10.000 registros, y yo necesito sacar un resumen. Profesora, eso lo puedo hacer en un reporte, sí, claro, pero en este resumen no solamente obtengo el resumen de la información que necesito de la tabla origen, sino también deseo agregarle otras métricas alrededor, ¿no? Entonces, eso no lo voy a hacer en el reporte, entonces lo hago dentro de esta transformación y preparo una data resumida con más cálculos, ¿no? Y eso se hace con lo que son agrupaciones, que son columnas derivadas, profesora, son unas columnas personalizadas, y las agrupaciones son hechas con una herramienta dentro del transformador también, que se llama agrupar por, ¿no? En inglés group by, ¿no? Group by, y eso me va a permitir agrupar los datos en un resumen, ¿no? En un resumen de datos. Aquí estoy ingresando, está el reporte chiquito, ¿no? Y este es el editor de consultas, y acá tengo un origen, ¿no? Ahí tengo, ¿cuántos? Más de 100 registros, y luego vamos a, bueno, se agrega una personalizada, y aquí se va a trabajar resumen de las tablas. Acá está. El origen tenía más de 100, ¿no? Más de 100 registros, y los estoy agrupando, y ahora salen 4, nada más en base a ciertos criterios, ¿no? La agrupación que vamos a aprender a hacer o a usarla, por favor, sus micrófonos apagados, le agradecería. Ajá, de esta manera, ¿no? Acá tengo una consultita. Me excuso para tardanza, no te preocupes, Daniel. Que tenemos, sí, bueno, más que clase, esta es una clase maestra, le llamo yo, que es una introducción a lo que vamos a ver para que ustedes sepan cuál es el objetivo, ¿no? De cada uno de los capítulos por curso que vamos a dictar, ¿no? Y usted pueda ver que esto cubra todas sus expectativas como alumno, y es por eso que estamos mirando los laboratorios que vamos a trabajar, para que usted se dé una idea de lo que vamos a trabajar ya en clase a partir de la próxima semana. ¿Ok? Y estoy mostrando el sílabus, el contenido, cada uno de los temas, exactamente. Y me puede hacer preguntas también, ¿no? Me dice Fabricio, profesora, buenas noches, estimado Fabricio, ¿es mejor realizar medidas o columnas? Bien, muy buena pregunta, pero eso es para DAX, ¿no? No es para este lado. Para el lado de las transformaciones, yo puedo crear cálculos, ¿cierto? Básicos, como sumar, multiplicar, dividir, y se aplican a todos los registros de una tabla. Yo prefiero trabajarlos en el transformador de consultas, que es este que estamos mirando, que es el editor de consultas, se llama también transformador, y crear ahí el cálculo como una columna derivada, se llama acá, en ese escenario. Pero cuando son cálculos un poco más complejos, donde te dice que generes un cálculo en base a un filtro o a un conjunto de filtros, entonces en ese caso el cálculo es mejor hacerlo con DAX, como una medida calculada, ya no aquí en esta parte de la herramienta del editor de consulta, sino ya en la herramienta de modelado, que es lo que vamos a ver en el capítulo número 3, ¿ok? Ahí se aplica con DAX ese cálculo con filtros que requiere usted hacer de manera mucho más compleja, y ahí sí necesita una codificación llamada DAX, que ustedes van a aprender, para poder hacer ese cálculo, ¿ok? Entonces, depende del escenario, yo le diría, ¿no?
cuándo usar una columna y cuándo usar una medida, una métrica, es porque depende del cálculo que va a trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿se puede hacer cálculos a toda la tabla como se puede multiplicar dos columnas? Yo prefiero hacerlo en el editor de consultas porque es más óptimo. Lo que no quiere decir que también lo puedo hacer con DAX. Multiplicar dos columnas, ¿puedo hacer eso con DAX, profesora, en el modelado? Sí. ¿Pero cuál es más óptimo? El transformador. Entonces, ahí va tu respuesta, estimado Fabricio. ¿Ok? Claro, hablamos de RAM, claro, memoria, ¿no? Exacto. Pero sí, pues, si bien es cierto, DAX consume un poco de memoria, pero para estas fórmulas complejas de tus métricas, se los pones ¿no? en un peso de qué es lo que ganas, rendimiento versus tener el resultado esperado, yo te diría que sí compensa, ¿no? Para hacer tus medidas con DAX. ¿Ok, estimado alumno? Fabricio, Daniel Lozano. Gracias a ti. Gracias, Fabricio, sí. Me consultan más chicos, de vez en cuando me voy a conectar a mirar. Bien, estas son entonces el de resumen, es algo básico, y vamos a cerrar este capítulo, del capítulo número 2 de este sílabus, ¿no? Con cargas masivas, pero de una única fuente. Cuando digo de una única fuente, es que lo que estoy haciendo es cargar una carpeta, digamos, que tiene, no sé, 1000 archivos, acá hecho con algunos chiquitos nomás, ¿no? Pero tiene 1000 archivos, y necesito pues unir esos 1000 archivos. Una cosa es unir 3, otra cosa 1000, no voy a hacer 1000 conexiones, pues no termino mañana nunca, ¿no? Y para eso uso cargas masivas desde una carpeta, y vamos a hacer acá un ejercicio. Esta es una carga masiva básica, porque estamos en el curso básico. Pero si, profesora, y si se hace una carga masiva de archivos mixtos, ¿se puede hacer? Por supuesto, pero eso lo vamos a hacer en avanzado con lenguaje M, que vamos a hablar un poquito sobre eso. Esta es, por ejemplo, una carga masiva. Y lo interesante de esta carga masiva, si bien es cierto, en este punto la transformación es algo bastante trivial, es que yo cargué, por ejemplo, primero cargo 2 archivos, digamos que sean 2000, ¿no? Y quiero cargar 1000 más, entonces no voy a volver a hacer todo de nuevo. Simplemente dentro de la carpeta inserto más archivos y le doy acá un refresh, para actualizar, y los otros 1000 archivos se cargan, pasando por todas las transformaciones que hemos trabajado en el transformador de datos. Por eso no se tiene que hacer nada más, nada más. Nada más. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De estas cargas masivas, ¿no? Aquí voy a entrar al transformador de datos solo para mirar, ¿no? Este es un gráfico que me permitió ver el incremento. Ahorita les contesto. Miren, es una serie de pasos medio extraños. Profesora, ¿qué es esto? Agrega un parámetro. Aquí vamos a ver parámetros, funciones. No, esto lo hace la herramienta solito. Yo solamente lo único que hice fue algunos pasos para poder tener, ahí está la información. Esta es la información binary, eso combinada. Las trabajé, las combiné, ahí están, se combinaron, abrí los archivos, ahí ya están unidos acá los 4 archivos. Les hice tipos, les cambié tipos de datos, porque hay que colocar el tipo de dato adecuado, pues, ¿no? Si a un campo fecha, yo no le pongo que es campo fecha, como sacó el año, como sacó el mes, el trimestre, el año, el día, ¿no? No se sabe, ¿no? Ahí está. Le apreté personalizaciones, miren, interesante, aquí están los campos fechas, los tipos de datos que existen. Aquí con una columna del tiempo, de fechas, yo puedo hacer maravillas, saco el año, el mes, el semestre, el trimestre, a ver lo maravilloso que es esto. Y cargué todos los datos, ¿no? Es por eso que ahora lo tengo cargado de manera automática, y si cargo 1000 archivos más, 5000 archivos más, los coloco en la carpeta que ya configuré, y le doy refresh, y él me incrementa los 1000 archivos más, y ya está. En mi gráfico, yo no tengo que volverme a conectar, ni volver a hacer todas las transformaciones que haríamos, ¿no? Si tendríamos que hacerlo de manera manual, ¿vale? No, estimado José Gabriel, porque no estamos viendo ningunos algoritmos matemáticos aplicados para Machine Learning, no estamos viendo acá, por si acaso. Esos temas de Machine Learning, de Big Data, que sí requieren algunas expertise, algunos conocimientos, digamos, estadísticos, sí, pero acá en este curso de Power BI, que es inteligencia de negocio potenciada, ¿no? Su traducción de esta herramienta es bastante práctica, dirigido a todo usuario de negocio, es decir, usuario que conoce su data, que trabaja su data de diferentes conectores y que trabaja actualmente con Excel o con otra herramienta para poder hacer sus gráficos y sus informes, ¿no? Hacia sus
hace sus áreas y gerencias. Para ese grupo humano no tecnológico, porque no necesitas tener ni siquiera conocimiento de tecnología, es este curso, ¿vale? Así que ahí va José Gabriel, ¿vale? No necesitas mucho más. Ok, muy bien. Gracias, estimados amigos de Global, si los chicos están ahí haciendo sus consultas. Muy bien, entonces esta es la carga masiva, con eso yo cierro este segundo capítulo, bastante interesante, sobre las transformaciones del lado básico, ¿no? Luego viene la vista de datos y diagrama. ¿Qué es esto, profesora? Este es el conocido también como el modelado de datos. Entonces, otra super herramienta que está en el desktop. Como verán, miren, no solamente es un reporteador, ¿no? Es un transformador y ahora en el capítulo 3 vamos a ver el modelado. En este modelado vamos a ver que también nos podemos conectar directamente a un modelo de datos. Me puedo conectar no necesariamente a una base de datos, sino me puedo conectar a archivos Excel, pero cuando ingresan dentro de la herramienta del modelado en desktop se convierten ya en un modelo de datos. Cualquiera que ingrese a mirar dice, wow, estas tablitas eran una base de datos, no son archivos Excel. Solo que dentro de la herramienta se convierten en tablas de un modelado, usted puede conectar las tablas, se les va a enseñar cuáles son las características que debemos aplicar para que dos tablas o más de una tabla se unan entre ellas, ¿no? No es que existan las tablas y se unen por default, no. Existen características que vamos a aprender para poder modelar. Estos son modelos tabulares. Hay una serie de reglas que hay que cumplir y se les va a indicar cómo se tienen que trabajar. Ahora, hay otro tema muy interesante. Se les va a orientar a que este tipo de soluciones siempre debe estar apuntando a que sea escalable, a que sea una solución que pueda ser utilizada por toda la corporación y que más adelante puedan mirar el negocio a 360 grados. Esa es la idea, ¿no? Que estos pequeños, ¿no?, gráficos que algunos le llaman, o este tipo de soluciones que ustedes utilizan, ¿no? El Power BI, por favor, los audífonos, los micrófonos apagados, todo por el chat, please. Todo por el chat. Muchísimas gracias. Entonces, les hablaba de esta parte de modelado que es importantísimo porque me va a definir cómo va a ser mi modelo de negocio dentro de la organización y cómo este se va a escalar para que después yo como gerente general o como director de la empresa pueda mirar el negocio 360 grados. Se les va a ir induciendo esta forma de trabajo. Entonces no es simplemente cargo una tabla y se acabó, de ahí saco todo, no, vamos a ver ejemplos que de una tabla yo puedo sacar 5 o 6 subtablas para que se relacionen entre ellas y que esté preparada para un escalamiento. Entonces eso vamos a hablar en este capítulo de vista de datos y diagrama, donde también nos vamos a conectar a datos, ¿sí? O sea, para yo entrar a hacer una vista de diagrama de datos no necesariamente tengo que haber pasado por un transformador, porque el transformador existe ahí, pero no es que hay una dependencia, sí o sí tengo que transformar los datos para entrar al modelado, no. También puede ser que saliendo del transformador vaya a un modelado, claro que sí, decante modelado y trabajes modelado para luego aplicar inteligencia sobre los datos y luego recién el reporte, ¿no? Pero también puede ser que te conectes directamente a un conjunto de datos ya limpio, digamos, ya listo y preparado para modelar, ¿no? Y sobre eso vamos a aprender funciones básicas de DAX. Vamos a aprender conceptos de qué cosas son columnas calculadas. Como les decía, las columnas calculadas son nuevas columnas con cálculos, ¿no? Esos cálculos pueden ser de tipo texto, de tipo matemático, ¿vale? Como les decía, algunos cálculos básicos es mejor hacerlos en el transformador, ¿no? Eso vamos a hablar bastante. Pero otros no, otros tienen que hacer con DAX en el modelado y se hacen con DAX. Vamos a hablar sobre las medidas calculadas, qué es una medida calculada, cómo se invocan, para qué, cuál es el objetivo. Les hablaba de estas medidas calculadas que son sobre soluciones de negocio, ¿no? Que hay que aplicar sobre nuestros datos y que tienen cierta complejidad y que seguro algunos en el Excel lo han trabajado con macros, pues aquí lo vamos a pasear, digamos, sobre una sentencia llamada DAX. Profesora, yo no sé programar, no, pero acabo de aprender las sentencias. No son muy difíciles, son bastante pegadas a las que usted seguro ha trabajado en Excel con sus macros, así que vamos a usar esa experiencia que vosotros tienen sobre ese tipo de herramientas para volcarlas dentro de esta herramienta del desktop en esta parte llamada modelado. Y vamos a ver funciones básicas. Voy a abrir
un ejercicio del capítulo número 3. Yo voy siempre a los ejercicios de frente. Aquí, vamos a ver. Acá, por ejemplo, voy a abrir este primer ejercicio, que es, en este me he conectado a un conjunto de datos, ¿no? Y ahí, estamos entrando. Este, por ejemplo, es uno de los ejercicios que, primer ejercicio que vamos a hacer, después de ver un poquito de teoría de modelado de datos, no se preocupe que, profesora, que es una tabla, que es una llave, ya, y se va a hablar sobre esto. ¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? De este laboratorio es poder conectarme a un conjunto de datos y poder ver cómo estas se conectan, ¿no? Por ejemplo, si yo veo acá la configuración, es decir, cuáles son estos orígenes de datos, es una base de datos Access, ¿no? Ahí está la base de datos Access a la cual me he conectado, y de esa base de datos es una base de datos relacional, ¿no? Veo cómo están conectadas, puedo modificar las conexiones entre ellas. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de escenarios de conexiones circulares, de conexiones de tipo roles, qué cosa es una conexión de roles, cuando una tabla participa varias veces sobre una transacción, qué es una tabla de transacción, qué es una tabla de dimensión, ¿no? Vamos a ver cómo se conecta, cuáles son las reglas, estas líneas de acá tienen un sentido, por qué ese sentido va en dirección única o ambas, esa cardinalidad de uno a mucho, de muchos a más, eso lo vamos a hacer también en el avanzado, pero un poquito para que vean por qué se usa ese tipo de cardinalidad por defecto, cuáles son las condiciones para que dos tablas se puedan, ¿no?, conectar, y es importante que exista este tipo de conectividades entre las tablas, por supuesto, si no, no puedo aplicar DAX, ¿no? Entonces es importante que eso exista. Profesora, pero yo cuando me dan un conjunto de datos para poder trabajar en Excel y mirar un reporte, es una tabla de 40 columnas. En ese caso, ¿cómo yo haría? No se preocupe, se le va a enseñar que esas 40 columnas se convierten en un modelo de datos, ¿ok? Bien, ese es el modelo de datos, y luego que tengo ya ese modelo de datos, vamos a ir validando qué se puede ir armando, ¿no? Está por defecto algunas columnas numéricas. Acá solamente el objetivo fue conectarnos ¿no?, al origen y mirar las relaciones que se generan entre ellas de manera, digamos, nativa, ¿no? Porque esta es una base de datos ya, por eso viene así. Pero eso no quiere decir que si yo me conecto a un archivo texto Excel no pueda hacer lo mismo, por supuesto que sí, ¿no? Siguiendo un poquito las reglas, ¿no? Cierro este ejercicio. Y ahora voy a abrir otro donde en el mismo ejercicio que están viendo acá, ¿no? Vamos a, voy a salir de acá, vamos a agregar, ¿no?, otros orígenes adicionales y se van a acoplar al modelo original, requeridos porque están fuera en otros orígenes. Puede ser así que usted tenga una base de datos, pero necesitan acoplar otra información que llega de otras áreas y se pueden acoplar, por supuesto que sí, y eso es lo que hacemos en este segundo laboratorio para aprender a acoplar esos nuevos orígenes al modelo y aplicar las reglas de relaciones entre tablas, ¿no? Que es lo que vamos a aprender en este capítulo. Es un capítulo bastante interesante porque estamos aplicando un poco de inteligencia a nuestros datos, ¿no? Ya aquí no hay nada de transformaciones, ya nos olvidamos de eso. Aquí trabajamos entonces todo lo que es la parte del modelado. Ahí se levanta modelado, formatos, ¿no? Porque, profesora, pero si usted ya le puso en el transformador, no sé qué era campo fecha, sí, pero hay que darle formato. Fecha corta, fecha en qué tipo de fecha, cómo quieres visualizar la fecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este escenario, si bien todo transformado a configurar orígenes de datos, aquí aumenté dos orígenes más, un archivo Excel y un archivo texto al modelo. Y eso hice que se relacionaran, ¿no? Aquí se incrementó esas dos tablas en relaciones, aquí están tablas de roles, ahí tengo varias tablas de tiempo. Muy interesante lo que vamos a hacer acá, de cómo vamos a ir conectando estas relaciones entre tablas, que lo podemos hacer de manera gráfica, o también mediante la ayudita de este administrador de relaciones. Aquí vamos a ver todos los sinfines de características de relaciones con las nuevas tablas que se han agregado, como es la de Geographic, que se ha agregado y cómo se relaciona de manera manual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la del tiempo que se ha agregado también y que se le ha puesto otro nombre, como Sheet Day, Order Day, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver esto dentro de este ejercicio. Se puede transformar cualquier tipo de dato cuantificado en ese tipo de sistemas
A ver, tipos de datos. Los tipos de datos se modifican cuando haces transformaciones, que son, por ejemplo, los básicos, ¿no? Entero, decimal, ¿no es cierto? Float, que acá se llama numeric, ¿no? Numeric con decimales, sin decimales, campos fecha, fecha corta. Eso es en el transformador de datos, ¿ok? Dentro de la herramienta, en este caso que estoy ahorita, que es la parte del modelado, también puedo ver tipos de datos. Sí puedo haber tipos de datos, pero aquí los tipos de datos que trabajo, voy a ir acá al modelado, ahí está. Me voy a parar sobre una tabla, ¿dónde estás? ¿No? Si quiero ver los tipos de datos acá, por ejemplo, de una medida. Y si esto es una conexión sin haber pasado por el transformador, puedo cambiar acá los tipos de datos. Acá están los tipos de datos. En el, ojo, este no es transformador, sino es el modelado. Tienes entero, decimal. Tiene que ser, obviamente, compatible. So, yo no voy a cambiar un número decimal a fecha. O de fecha a un decimal. Tiene que ser compatible, ¿no es cierto? Si es numérico, lo puedo cambiar de numérico, decimal o decimal fijo, pero no voy a cambiarlo a texto. Pues, bueno, a texto sí, inclusive, ¿no? Puedo cambiarlo, no tiene que ser compatible, ¿ok? Acá puedo cambiar tipo de dato, fecha, hora, ¿no es cierto? Texto, estos son booleanos, verdadero o falso, o binarios también, ¿no? Que son un poquito más grandes, ¿verdad? Entonces, tienen que ser compatibles para poder hacer los cambios de tipos de datos. Esto es en la herramienta de modelado. En la herramienta de transformación, en las herramientas de transformaciones, los tipos de datos que se manejan son un poquito más amplios, si es que haces transformaciones, obviamente. Acá, por ejemplo, no tengo que direccionar el origen. Por ejemplo, aquí los tipos de datos que tenemos disponibles son numérico, también decimal, entero, porcentual, de fecha con hora, solamente de fecha, sola de hora, fecha con la zona horaria, texto, este es un tipo verdadero o falso, que yo le llamo booleano, binario, y esto es la configuración regional del tiempo, que también es bastante interesante cuando se muestra día, mes, mesodía, ¿no? Eso se hace en el transformador. Esos son los tipos de datos que existen, y va a cambiar de acuerdo a la compatibilidad que exista. Como le digo, si es un campo numérico, no lo voy a pretender cambiar a fecha, ¿no? Tenemos que tener ahí cierto criterio de compatibilidad, ¿ok? Voy a cerrar de acá, porque aquí no hay transformaciones. ¿Listo, estimado alumno? ¿Se entendió, estimado José Gabriel? ¿Sí? ¿Ok? ¿Listo, José Gabriel? Gracias por tu pregunta. Muy bien, entonces, hemos estado hablando acá de la parte modelado, ¿no? De las tablas que se agregan y que se han relacionado entre sí. Y tomando en consideración la pregunta del compañero sobre los tipos de datos, y que es parte de las consideraciones que vamos a hablar para conectar dos tablas, tiene que existir definitivamente los mismos tipos de datos en ambos, ¿no? En ambas columnas que se van a comprometer en la relación. Entonces, sí, pues el tipo de datos es muy, pero muy importante, ¿no? Si el origen viene, profesora, viene del origen con datos decimales con separado de coma, mi sistema operativo no reconoce la coma como decimal, hay un problema, no lo va a reconocer, lo puede redondear, entonces nosotros ahí vamos a hacer ahí una pequeña transformación para que reconozca la coma como separador de decimales, o al revés, los puntos como separadores decimales, que siempre hay un temita, ¿no? Va a depender de la configuración regional de tu máquina, pero tú puedes modificar eso. Y eso se va a trabajar siempre en el tema del capítulo número 2, en de transformaciones, por si acaso, ¿no? El tema de la fecha también nadie me ha preguntado. La fecha también tiene sus temas, ¿no? Algunos datos pueden venir como mes, día, año o día, mes, año. La configuración regional americana es diferente a la configuración regional latinoamericana con respecto a las fechas. Y podríamos alterar, digamos, la forma de visualización de los tiempos si no sabemos en qué formato llegan, cómo podemos adecuarlos, todo eso se les va a enseñar en la herramienta de transformaciones, ¿ok? Esto es DAX. ¿Qué van a hacer en DAX? En DAX, aquí están las medidas. Ustedes van a aprender un lenguaje bastante simpático para hacer cálculos. Por ejemplo, aquí, este es un cálculo sencillo que seguro ustedes han trabajado en Excel, que es el famoso DISCOM, cuéntame distinto, o por ahí han trabajado el SUM, que es un básico, ¿no?
El zoom, profesora, lo conozco. Si usted separaba debajo una columna y colocaba zoom, ¿no es cierto? Y te sumaba toda la columna, pues eso también se puede hacer acá. Igual, pero hay otros cálculos mucho más, no complejos, sino más sofisticados, ¿no? Como por ejemplo este cálculo, donde se saca también un zoom, ¿ok? También hay un zoom, pero en base a un filtro, ¿no? Sácame, acá dice el monto total de la venta por internet, pero solamente para aquellos cuyos productos son de tamaño L. Eso es la interpretación de esa fórmula, que se hacen con una función de DAX que se llama calculate, se les va a enseñar a trabajar. ¿Cuál es la sintaxis de la fórmula? Ustedes van a trabajar este cálculo. Este es un cálculo, por ejemplo, que no se podría hacer en el transformador y que se está haciendo aquí con inteligencia, es decir, con DAX, ¿no? Y se va a aprender a trabajar ese tipo de herramientas. Acá hay otro cálculo donde también hago otro filtro, ¿no? Pero un filtro diferente con related, ¿no? Acá también vamos a aprender unas funciones. Esto está hecho con ZoomX. Profesora, Zoom, pero ZoomX es parecido a Zoom. En teoría, o sea, en concepto sí, pero en la aplicación no, porque tiene una diferencia. Como verán, este ZoomX es bastante extenso y tiene varios parámetros y sirven para hacer otro tipo de cálculos, que son suma, pero con filtros, ¿no? Vamos a aprender a utilizar, por ejemplo, el divide para dividir y todas sus propiedades. Vamos a trabajar ejemplos de ese tipo. Ahí está, también ahí hay los cálculos como nominador, denominador. Ese es un zoom simple, ¿no? Y vamos a trabajar ese tipo de, ahí está, acá hay otro divide, ¿no? Este tipo de herramienta, acá hay otro calculate, ¿no? Vamos a trabajar qué cosa es el OL, qué filtra el OL, para qué se utiliza, ¿no? Vamos a trabajar este tipo de ejercicios dentro, entonces, del curso que nosotros vamos a ver en DAX básico, ¿no? Vamos a hacer el uso del switch, ¿no? Del switch, vamos a hacer uso del texto, el format, por ejemplo, por aquí en el tiempo me paro, columnas calculadas. Lo que han visto son medidas calculadas, y lo que van a ver a continuación son, en todo caso, lo que son columnas calculadas. Por aquí hay columnas calculadas en el tiempo. Este es hecho con una columna calculada, viene la fórmula arriba, está concatenando, ¿no? Ahí está. Esto es usando format, que es también una función de texto que vamos a aprender a usar, ¿no? Cómo se usa, para qué se usa, ¿no? Hay otras funciones también que se van a usar a nivel de columna calculada, ¿ok? ¿Qué más se va a trabajar? Columnas calculadas, por aquí también hay otra. No, aquí, customer, ¿no? Vamos a trabajar algunas funcioncitas también del tiempo. Aquí, por ejemplo, me voy a parar aquí, acá hay concatenación. Aquí hay unas funcioncitas también que se van a trabajar, llamado el today, el year, ¿no? Acá también hay una condicional con el if. Esta es una columna calculada. Esta es una columna calculada, por ejemplo, tiene un cálculo. No me saca un número, me saca como resultado un texto, pero estoy haciendo una condicional acá, ¿no? Con if, ¿no? También vamos a ver otra función de ese tipo para trabajar. Entonces, el switch también, que es otra herramienta también, por aquí me calculo el switch, ¿no? Que también es otra columna calculada, pero con una función llamada switch, que también lo vamos a ver y es parte de lo que forma parte, pues, de este sílabus, ¿no? Que vamos a mirar con respecto al switch, al formal ampersand, ¿no? Que son funciones lógicas, funciones de filtro, ¿no? Funciones de fecha, tiempo, funciones matemáticas básicas, ¿no? ¿Ok? Básicas, que vamos a trabajar. Eso con las funciones, entonces, DAX, de ahí se les va a enseñar a armar jerarquías, qué cosa es una jerarquía, para qué se crean las jerarquías, por qué tengo que ordenar columnas, por qué se utilizan. Toda esta parte es la parte de la preparación para los reportes. Aparte de crear los cálculos como tal, yo tengo que preparar, pues, la información para mostrarla. Aquí ustedes van a aprender a ocultar columnas, que no quiera que se visualicen los tableros, a colocar formatos. Una cosa es tipo de dato, otra cosa es formato, ¿no? El tipo de dato puede ser decimal, pero el formato te dice que no quieres que se vean los 10 decimales, sino solo 2, ¿no? Por ejemplo. Y además quiero que se vean comas en separados de miles, ¿no? Esos son formatos, ¿verdad? Que se aplican, no son tipos de datos, sino ya formatos que debes de considerar para poder trabajarlos, ¿no? Ok. Entonces, ahí estamos levantando.
ya este ejercicio donde vamos a ver jerarquías y ordenamiento de los campos. Jerarquía es esto, ¿no? Es mirar la información, voy a subir los niveles, ¿no? Por niveles, desde un nivel, digamos, básico, miren ahí a nivel de año veo los montos vendidos por las ventas por internet, y de ahí voy bajando de nivel, ahora lo quiero ver por semestre, ¿no? Ahí lo veo, luego abro, quiero ver por trimestre, sigo abriendo y lo puedo ver por, por mes, ¿no? Y si quiero seguir bajando, o sea, si hay data para mirarlo por día, también le agregaré el día debajo. Acá no tengo en este ejemplo el día, pero también podría agregar el día, ¿no? Esto se le llama jerarquía, si se arma, así como se está viendo acá, se arma la jerarquía, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se arma? Eso le vamos a enseñar a ustedes a armar las jerarquías para el tiempo. Estos están por acá, por ejemplo, tienen una, miren, tiene un simbolito, ahí ven, que es un simbolito de jerarquías, ¿no? Jerarquías, como ustedes en cabecita están imaginándose, es padre, hijo, nieto, bisnieto, ¿no? O sea, es una jerarquía en realidad tipo familia, así se trabajan las jerarquías y vamos a aprender a armar esas jerarquías, ¿no? Mira, acá también hay columnas calculadas, ¿no? Son columnas calculadas. ¿Ok? Esas son jerarquías, es del tiempo, pero también se puede hacer de jerarquías también de tablas que están trabajando textos, ¿no? Esto también se puede trabajar las jerarquías acá, ¿no? Aquí voy a reducir un poquitito esto y esto de acá, aquí también, ¿eh? Se abre, se ve por subcategorías y sigo abriendo y ahora lo veo por producto. Entonces yo no veo los datos de frente, muéstrame los datos, las ventas por productos, no, primero lo veo por categoría y luego sigo bajando, ¿no? Aquí estoy abriendo todos los niveles, pero ustedes con la herramienta pueden aprender a mirar cuál es el que generó menos ingresos. Ah, me voy a concentrar acá, ¿no? Y de estos, ¿cuál es el que ingresó menos, y más pequeñito? A estos stocks, ¿no? De closing, y estos son los productos, ¿no? Entonces puedo seguir, eso se le llama taladreo de la información, ¿no? Aprender a taladrear la información y cómo armar ese taladreo, ¿no? Ese taladreo son las jerarquías, ¿vale? Entonces eso se va a ver en el capítulo número 3, con eso se cierra toda la parte de modelamiento básico del capítulo número 3, ¿no? Y por último, no por último, sino penúltimo, las visualizaciones, ¿no? Todo lo que son visualizaciones básicas que vamos a ver aquí en este capítulo, con el de estos, ya la parte que la mayoría espera emocionado, van a aprender a trabajar, en qué momento trabajar barras, ¿no? Columnas, líneas, gráficos ¿no? de circulares, ¿no? De líneas, con marcadores, combinados, vamos a ver las famosas segmentaciones y sus filtros, ¿no? Gráficos de burbujas o gráficos de dispersión, mapas en 2D, ¿no? Entonces, abriendo un poquito este escenario, voy a abrir los laboratorios resueltos, de acá, no es este de acá, este último va a abrir, porque se tiene todos, ¿no? Los reportes que escalonadamente vamos a ir armando uno por uno, ya saben, con sus guías, ¿no? Todos tienen guías ya establecidas que pueden ustedes repetir las veces que ustedes deseen, ¿no? Las veces que ustedes deseen, ¿vale? Ahí está cargando. Ya, ahí está el escenario. Estamos, mapas en 12. Disculpen ustedes. A ver, ahí estamos entrando. ¿Vale? Entonces, estos son cinco ejercicios que se van a hacer, que van a empezar pues desde los gráficos básicos, ¿no? Sí, cierto, ya han visto que en los otros ejercicios hay gráficos, ¿no? Con excepción del de modelamiento, que ahí nos concentramos más en DAX y en validar los datos que en realidad de mirar gráficos, ¿no? El laboratorio 3 no va a desembocar en resultados gráficos, sino resultados, validar los datos, ¿no? Pero en el capítulo 2 sí seguro que vamos a armar varios. Entonces, esto es una tabla de tipo matriz con filas y columnas, van a aprender a trabajar estas filas y columnas, cómo se trabajan, cómo se ven de esta manera. La parte de segmentación, la parte superior, miren que se parecen como botones, ¿no? ¿Ok? Cómo se trabajan esas segmentaciones. Entonces, todo eso lo vamos a aprender a trabajar en un laboratorio, ¿no? Para armar este gráfico. Tenemos otro gráfico sencillito también, de tipo tabla, no escalonado, donde vamos a agregar columnas, ¿no? Nuevas en base a otras que ya existen.
pero en porcentual. O sea, si ya tengo el dato en valores, ¿cómo hago para mirar el mismo dato en porcentual? No voy a crear otra medida, simplemente la invoco y ahí agrego un temita ahí para mirar los porcentuales, ¿no? Entonces, eso se va a hacer, ¿no? Luego, bueno, esto es un gráfico básico también con un estilo específico para poder visualizar esta matriz, ¿no? Donde estoy viendo los meses versus los tipos de categorías de los productos y sus montos por meses, ¿no? Ahí vamos a virar también a hacer este tipo de gráfico sencillito. Y acá ya vamos a entrar pues un poco en serio a armar tableros, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un tablero que tiene una marca de agua detrás. Verán que atrás hay una marca de agua semi escondida, ¿no? Esa es una marca de agua. Vamos a enseñar a cómo crear esas marcas de agua detrás, cómo colocar los fondos. Los fondos pueden ser colores o pueden ser gráficos, ¿no? Al metro puedo trabajar en una pesquera y detrás había, por ejemplo, un buque, ¿no? La pesquera, ¿no? Entonces, una minera, detrás habían esos tractores, ¿no? Pero obviamente se veía bien tenue, ¿no? Pero hacía referencia a que todos sus gráficos tenían ese fondo, porque hacía referencia al negocio, pues, ¿no? Bien, acá también hay una segmentación de tipo barras, ahí van a ver cómo armar esto. Aquí hay un gráfico, ¿no? De barras agrupadas. Acá hay un gráfico de, perdón, estas columnas agrupadas, de barras agrupadas, una tabla de tipo matriz, una segmentación lineal del tiempo, una segmentación de tipo horizontal a vertical, segmentaciones de tipo lista. ¿Sí? Miren cómo yo selecciono y los gráficos se mueven, ¿no? Profesora, acá selecciono agosto. ¿Y por qué este gráfico de acá no se mueve? Porque yo a propósito, no a propósito, sino he hecho una configuración para que cuando yo tome algún mes, este gráfico no se mueva. ¿Por qué? Porque si no se alteraría, ¿no? Ahí vamos a ver un temita simpático, se llama iteraciones, ¿no? Cómo desvincular filtros de segmentación en determinados gráficos, ¿no? Aquí, por ejemplo, por demográfica, yo filtro la por demográfica y este también gráfico no se altera porque también he aplicado iteración, ¿no? Y así sucesivamente, pues, se ha ido aplicando. Aquí tampoco le he quitado vinculación con la segmentación de categoría. Y he trabajado entonces acá iteraciones, tipos de gráficos, segmentaciones. Gráficos que aparentemente son sencillos, pero que miren, vistos en un solo panel, pueden dar y contarme cierta historia, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en este gráfico. Y en el quinto, ya para cerrar, vamos a hacer varios laboratorios en uno solo que van a poblar este tablero. Aquí hay como uno, dos, tres laboratorios en uno. O sea, voy a armar, primer laboratorio, la cabecera del gráfico, con de barras combinadas, con estos pies, van a hacer un ejercicio. El segundo ejercicio va a ser este de aquí, que es un gráfico de evoluciones, que trabaja un poco las dispersiones, y luego el otro laboratorio trabaja los mapas, ¿no? Mapa coloplético y mapa de burbuja. Miren, profesora, qué difícil, ¿no? Detrás hay un fondo y vamos a aprender a trabajar estas segmentaciones básicas. Vamos a armar aquí un esquema de los, ¿no? De lo que son los títulos para cada gráfico individual, que es un gráfico donde muestras más de una medida, con dos tipos de gráficos unidos en uno, ¿no? Ustedes lo conocen como separado, gráfico de líneas o gráfico de barras o de columnas, ¿no? Agrupadas, ¿no? Aquí están las dos juntas. Esos son combinados. Vamos a armar gráficos combinados. Estos ustedes lo conocen como gráfico de pies, ¿no? Básicos, pero aquí bien interesante porque creas uno y el otro simplemente lo copias y lo ajustas. ¿No? Es bien práctico armar reportes acá. Si no me gusta este gráfico, lo cambio por otro. Así de sencillo, ¿no? No tengo que estar desarmando conjuntos de datos y pintándolos como en Excel. No, 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 eso olvídense de eso. Este es un reporte de evolución, un gráfico de burbujas le llamamos nosotros, y de dispersión, con movimientos. Miren qué interesante, vamos a aprender a armar esto, para qué sirve, ¿no? Vamos a armar ese gráfico de evolución. Ahí está, ¿no? Lo he parado un poco para congelar la imagen, porque quería ver una posición en este periodo del tiempo, ¿no? Ahí puedo mirar la información que se está resolviendo, ¿no? Miren qué interesante, me paro en cada burbuja. ¿No? Ahí está. Estoy creando una trayectoria. Eso vamos a aprender a trabajar cuando nos toque hacer ese gráfico, ¿no? Que es un gráfico de burbujas y dispersión, ¿no?
Este es un gráfico de embudo, también tiene su particularidad, vamos a hablar sobre estos gráficos de embudo. Este es un gráfico de tipo mapas, ¿no? Mapa coroplético. ¿Para qué es un mapa coroplético? Miren los colores cómo se dispersan con tonos de diferentes, del mismo color, pero de diferentes tonalidades. ¿Por qué se vuelve así? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, no? Este sí es un gráfico de burbujas, también cómo se trabajan. Tienen ahí sus temitas también que vamos a manejar. Este es un gráfico de burbujas, ¿no? Sobre el tema de de los mapas vamos a ver ciertas características también más adelante. Y esto pues se analiza por periodos de tiempo, ¿no? Ahí está. Yo muevo un periodo de tiempo, todo se mueve, ¿no? Ahí está. Verán que acá cambia el grupo, se mueve todo, menos estos gráficos de acá, porque acá tiene grupo y también con iteraciones han sido desactivados, ¿no? Acá también muevo departamentos, ¿no? Y así todo se mueve y no se alteran estos mapas, que deberían alterarse, no lo están porque también se les ha quitado la segmentación por iteraciones. Y así van a trabajar este gráfico, este dashboard de ventas sencillito, nada más simpático, donde ven varios gráficos, ¿no? Varias, digamos, porciones de información en un solo tablero. Esa es un poco la idea. No es que armar en una página un solo tablero, que también pueden usarlo, ¿no? Pero de esta manera gráfica es mucho más interesante, ¿no? Y después armar más detalles. Aquí estoy reduciendo todo para poder mirarlo, ¿no? Y cuando esto se publica es interesante porque arriba pueden hacer 1000 cosas, ¿vale? Entonces, esta parte es lo que van a ver ustedes entonces en la parte de visualizaciones dentro de nuestras herramientas, ¿no? Visualizaciones dentro de nuestras herramientas. Lo voy a dejar abierto, ¿por qué? Porque de ahí vamos a ver el capítulo número 5, el último, que es publicación. En la publicación vamos a hablar sobre el portal de Power BI. ¿Qué cosa es el portal de Power BI, profesora? El portal de Power BI que vamos a ver es este portal de acá. Es un portal, ¿ok? Voy a salir de este gráfico que es un poco avanzado. Ya está. Este es un portal en la nube. Yo tengo acá una conexión que para mi perfil de prueba ya va a caducar en 3 días. Aquí yo puedo publicar de manera gratuita, ¿sí? Ahora, yo también puedo descargarme una licencia gratuita de $10 gratuita por 60 días y por eso que yo me descargué aquí esa preventa. Eso vamos a hablar de las licencias para poder compartir mis tableros. Cuando yo publico en la nube, tengo la posibilidad de compartir para que otros usuarios puedan mirar mediante un link. No necesariamente tienen que instalar el Power BI Desktop. Simplemente les das el link y ellos se conectan y van a ver tu tablero, ¿no? Claro que ellos van a ver tu tablero. Por ejemplo, por aquí vamos a ver uno sencillito. A ver, y vamos a ver qué podemos presentar acá, paneles, objetos visuales. Vamos a ver este de acá. Entonces yo puedo publicar, aquí vamos a aprender a publicar nuestros reportes, ¿no? En la nube, ¿no? Vamos a publicarlos. Ahí está, por ejemplo, acá hay un reporte, ¿no? Que es parecido al que tenemos abajo. Eso está publicado acá, ¿no? Está publicado, aquí yo puedo trabajar todos los filtros, como se trabajaba en el otro lado también, ¿no? Puedo trabajar los filtros. En este escenario, nosotros también trabajamos, aparte de que a qué momento se ve, es cómo voy a compartir esta información, cómo yo, por ejemplo, puedo exportar esta información en diferentes formatos, cómo yo puedo hacer algunas modificaciones si yo soy por ejemplo, en mi caso, yo soy el dueño del reporte, yo puedo editarlo y seguir modificando acá. Hay ciertas restricciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer aquí en la nube, ¿no? ¿Cuáles son las características para que el otro usuario pueda trabajar este reporte? No es así de fácil que lo publico y ya está, ¿no? ¿Qué consideraciones tengo que tener, ¿no? Si yo soy simplemente un simple lector, solamente voy a poder hacer filtros, ¿no? O aplicar filtros, más no puedo modificar el reporte, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer por acá? Ah, ok, acá hay una preguntita. Se puede poner un login, no login, sino por los temas de seguridad, estimado José Martín, va a depender del tipo de licencia que tienes. Si tienes una licencia gratuita, no vas a poder proteger tus dashboards. O sea, los puedes subir con tu cuenta y password porque te pide un usuario y password y solamente tú lo verás, solamente tú. Si lo quieres compartir, ahí rompes el tema de seguridad de manera gratuita.
¿Ok? Si esa es tu pregunta. ¿Puedes poner usuario y password para publicar? Sí. Y solamente tú puedes publicar con ese usuario y password que vas a tener que crear. Entonces, les va a enseñar a crear la cuenta de Microsoft. Pertenece a una cuenta corporativa o educativa para poder utilizarla. Y es tu usuario y password. Solamente tú ingresas, te pide tus credenciales, como yo hago cada vez que me conecto. Como verás, aquí está mi usuario. Mira, editar perfil, ahí está. Tengo un correo relacionado. Entonces, ahí yo ingresé mi usuario y password, ¿no? El tema aquí es que si tú quieres compartir de manera gratuita, en realidad rompes todo el tema de seguridad y cualquiera puede mirarlo. Si quieres ver con temas de seguridad, hay temas de licencias que hay que hablar, ¿no? ¿Ok? Donde la otra persona no es que tenga usuario y password, simplemente le das el acceso, tiene que estar en tu dominio, pero no puede modificar tu reporte, solamente de manera visual, ¿ok? Solamente tú como dueño, ¿no?, del reporte puedes editar. ¿Ok? Pero sí tienes un usuario y password para poder publicar, estimado José Martín. ¿Ok? Que es una cuenta tuya, ¿no? Es una cuenta tuya. Les iba a decir que por acá, por ejemplo, que dentro de este capítulo final de conocer el portal, cómo publicar un reporte, es qué cosa es una puerta de enlace y cuál es la automatización, ¿no? La puerta de enlace, en realidad, es la configuración que se va a tener que hacer sobre tus orígenes, ¿no? Acá nosotros entrábamos acá al origen, ¿no? Pues ahora está el origen, ¿verdad? Está aquí en tu máquina. ¿Cómo hago para que la nube conozca los archivos orígenes que están en tu máquina y que tú en el futuro, ¿no?, actualices los datos que están acá y los puedan mirar también en la nube, ¿no? No va a estar publicando cada rato, ¿no? No vas a tener una personita publicando los cambios. No, pues, no, eso tiene que ser automático. Y es donde se le llama puerta de enlace. La puerta de enlace es una tubería que vamos a aprender a configurar, que es en esta zona donde dice puerta de enlace, se configura la conexión, ¿no es cierto? Y una vez configurada la conexión, se configura la programación actualizada, ¿no? Que se le llama, es carga o hace un refresh de los datos diariamente, 2 veces al día, 3 veces al día, creo que es gratuito, es 4 veces al día, no más, ¿no? De los datos de manera automática, y eso es lo que se le va a enseñar a configurar, ¿ok? ¿Hay algún costo de licencia para publicar? Como les decía, tú puedes publicar de manera gratuita, pero eso no quiere decir que puedas compartir de manera segura. Edwin, puedes publicar de manera gratuita, y es más, aquí estoy con una cuenta gratuita, donde está ¿no? Tengo una cuenta gratuita acá, no tengo pago, y yo publico, y lo puedo hacer, ¿ok? Yo estoy publicando acá, y lo puedo aplicar, ¿no? Dice, guárdelo, sí, lo estoy guardando, y está publicando, ¿no? Está publicándolo en mi set de trabajo, ahí está grabando, ¿no? Gratis. Pero lo voy a tener en la nube todo bonito, pero si cuando me toque compartir solamente con alguien que yo quiera, no puedo hacerlo de manera gratuita. Puedes publicar de manera pública, se llama la palabra. Todos los que tengan el link van a poder entrar a mirar nada más el reporte. Y tus datos, obviamente. Entonces, si quieres publicar, compartir, después de publicar, compartir de manera segura, hay licencias detrás. ¿Ok, estimado alumno? Estimado alumno Edwin Morales. ¿Ok? Ok. Aquí yo ya publiqué. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? La automatización, ¿no? Como les decía, la configuración de la automatización va a ser acá en esta zona, para el conjunto de datos que se les va a enseñar a cómo instalar el gateway, para qué sirve, cómo se acopla con la información que está en su máquina, en el servidor donde usted esté teniendo los archivos de origen, ¿no? O la base de datos de origen, ¿verdad? Se va a crear la puerta de enlace, se va a configurar y se va a crear la actualización programada. ¿Ya? Eso, hasta ahí termina el curso básico de Power BI, ¿sí? Con esa publicación y configuración que tiene que hacerse dentro del panel, ¿no? Cómo se crean paneles, todo eso se va a ver en la... Voy a cerrar esto. Se va a ver en este capítulo, ¿no? Cómo crear paneles, engranarlos, todo eso en la parte del Power BI para Business Users. ¿Alguna pregunta adicional antes de cerrar este capítulo básico y entrar al avanzado? ¿Alguna pregunta más? Ok, ok, cierro por aquí. Y nos vamos a ver entonces ahora el curso avanzado.
el curso avanzado y voy a abrir un poquito la... Este es Power BI para Power User, le he llamado, usuarios con poder, ¿no? Nuevamente, ¿no? Aquí hay usuarios que no son tecnológicos y se vuelven Power User, es decir, investigan un poquito más o quieren aprender un poquito más de la herramienta y hasta dónde puedo seguir explotando. Esta herramienta realmente tiene infinitos recursos para aplicar. O sea, un capítulo o en un taller, ¿no? Abarcar todo es imposible, por eso se tiene que partir, ¿no? Seguro más adelante saldrá otro, vamos a ir viendo versiones. Pero miren, acá, por ejemplo, en este Power User, que son de 20 horas, se va a ver lo siguiente, ¿no? Igual tienen una zona que se llama Inteligencia de Negocios con Power BI avanzado. Y lo que estamos viendo acá, ¿por qué se llama inteligencia de negocios? Porque lo que estamos haciendo es aplicar inteligencia sobre nuestros datos que son de dónde del negocio, por eso se llama inteligencia de negocios, que es en sus siglas en inglés Business Intelligence o BI, ¿no? Conocido como BI, que son las siglas también del Power BI, ¿no? Que es una herramienta, por cierto, de Microsoft, localizada en el cuadrante mágico de Gartner para análisis, para herramientas de análisis de datos. Está como más o menos 12º año consecutivo ganador, ¿no? Entre todas las herramientas que existen a nivel mundial de Data Analytics, por si acaso, ¿no? Power BI. Muy bien, entonces, dentro de este capítulo 1 del ya curso avanzado, se va a ver la evolución del Power BI, cómo nace, vamos a ver el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre el posicionamiento, por qué tanto estamos hablando, por qué todas las empresas ahorita están solicitando, más allá que existe su competencia como el Tableau, por ejemplo, ¿no? Solicitando que tengamos conocimientos en esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿A qué se debe? Y ahí vamos a ir viendo. En este capítulo hay una parte muy simpática que también tiene ciertos laboratorios, pero más de visualización, que son las técnicas de diseño. Como les decía, tenemos que aprender muy correctamente las técnicas de diseño para poder modelar adecuadamente. Y aquí vamos a hablar conceptos de qué cosa es una medida desde el punto de vista de inteligencia de negocio, qué cosa es una dimensión desde el punto de vista de la inteligencia de negocio, qué significa nivel granular, qué significa agregaciones, por qué son tan importantes para poder colocar nuestras soluciones de negocio, cuáles son los tipos de cardinalidad que existen, ¿no? Vamos a ir a ver que hay cardinalidad de uno a varios, de varios a uno, de muchos a muchos, de uno a uno, por qué aparecen ese tipo de cardinalidades, para qué sirven, ¿no? De eso vamos a hablar en ese capítulo. ¿Cuáles son los tipos de modelos? No sé, por ahí alguien ha escuchado modelo estrella, modelo copo de nieve, modelo constelación. ¿Qué cosa es? Es preparar tu modelo para el escalamiento, y esos tipos de modelos de datos son importantes para poder crear un modelamiento adecuado para tu negocio, ¿no? Mirando siempre a nivel empresarial. Nunca se mira las soluciones de aplicación con esta herramienta. Ah, es para mi área, yo trabajo en el área de riesgo, es para mi área, mi área, no. Uno cuando trabaja este tipo de soluciones piensa en la empresa. Obviamente va a ser utilizado por tu área porque tiene datos de tu área, pero tienes que crearlo pensando en que puede ser reutilizado por el resto de la organización. ¿Qué quiere decir? Que las demás soluciones se acoplan a ese modelo. Ese es un poco el punto de vista de escalabilidad, ¿no? Entonces, a veces no hay que ser egoístas. Dentro de la empresa, la información tiene que estar, ¿no? Soportada por una herramienta que permita que toda la organización, obviamente con los niveles de seguridad, pueda acceder a los datos, ¿no? Muy bien, eso vamos a ver en el capítulo 1. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Profesora, para el sector público, ¿se podría usar Power BI? Por supuesto que sí, yo he dictado a empresas del sector público, como la de NINCRI, por ejemplo, o como también a otras entidades del Estado, ¿ok? Ministerio del Interior, ¿no? Que utilizan Power BI. Ahora, el Power BI es gratuito, como les dije, para desarrollar tableros. Y como les dije, tiene publicaciones, ¿no? Entonces, mientras no compren las licencias, lo que a veces se les aconseja, bueno, si no todavía tienen licencia y recién están empezando sus pininos, se les sugiere, pues, utilizar el de esto que es gratuito. Y si quiere tus compañeros mirar tu reporte, lo pasas así como lo pasas con Excel, ¿no? O sea, lo pasas como si fuera un archivo, ¿no? Por el momento, hasta que puedan conseguir comprar las licencias de Power BI, que en realidad, miren, está amarrado mucho a las licencias de Office, los que tienen Office 365 y el área, digamos, del sector público, tiene contratos con Microsoft de años y trabajan con el Office, y
con ese tipo de contratos a veces llega incluido también algunas licencias del Power BI bastante interesantes. Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a licencias muy interesantes. ¿Ok? Entonces sí podría ser aplicado. Como les digo, yo lo he enseñado a INIC, que es uno de ellos, ¿no? Poder Judicial, entre otros. ¿Vale? Así que sí, claro, Renan. Por supuesto que sí. Están bien metidos en ese tema. ¿Ah? ¿Qué más dice? Buenas noches, estimada Milagros. Para el área de educación, esencialmente una institución educativa, ¿cómo se puede implementar el programa de Power BI? Por supuesto, yo puedo, por ejemplo, hacer análisis a la parte de proceso de admisión, puedo hacer análisis a la distribución o proceso de carga de trabajo para los diferentes profesores, puedo manejar, por ejemplo, la distribución o la gestión de las notas de los, ¿no? de los alumnos, ¿no? La gestión de alumnos que le llaman, ¿no? Puedo aplicar varias maneras este tipo de soluciones para el área educativa, por supuesto que sí, indicadores que se pueden aplicar dentro de este sector, ¿no? Yo, por ejemplo, implementé una solución para una empresa educativa, que fue el proceso de admisión de esa universidad, ¿ok? Con Power BI, claro, querían saber de los que ingresaban, quiénes, bueno, de los postulantes, quiénes ingresaban, quiénes se matriculaban, los que reservaban, los que simplemente ni se registraban ni nada y querían conocer algunos indicadores en base a esos ratios, de dónde provenían, cómo fue el método de ingreso, si fue por la fue por traslado interno, externo, o sea, diferentes variables alrededor de ese proceso, ¿no? Entonces, así como ese proceso de admisión, hay otros, ¿no? Como gestión, como les dije, de la parte de las notas de los alumnos, gestión de carga de los profesores, ¿no? Y un sinfín de manejos dentro del área educativa, estimada Milagros, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces hasta aquí el capítulo número 1, ¿no? De la parte, corro un poquito, si no, no se nos pasa. Ahora, aquí también hay editor de consultas, pero eso ya lo vimos, ¿no? Pero acá es otro tema. Ya hemos visto lo básico, ¿se acuerdan? Condicionales, columnas, anexar, combinar, agrupar y carga masiva de datos únicos, ¿no? Eso lo vimos ahí. Con la parte del editor de consultas, tipos de datos, nuevas columnas, profesoras, se trabaja con eso, perfecto. Pero aquí no, aquí ya vamos a aprender un lenguaje. ¿Se acuerdan del código que se generaba, ¿no? Dentro de cada paso que se está aprendiendo? Bueno, ese código, ciertas codificaciones vamos a tener que aprender, algunas funciones. ¿Por qué? Porque hay ciertas transformaciones que requieren se personalicen y que no existen como una opción, ¿no? Porque son justamente complejas, ¿no? Y para eso se va a utilizar un lenguaje, sí, otro lenguaje, profesor, aparte del DAX para el modelado, sí, esta es otra cosa, no es DAX, es lenguaje M. Vamos a ver unos pininos, ¿no? Tampoco que vamos a ver todo el curso ¿no? de lenguaje M, imagínense, hay libros de 500, 600 páginas de lenguaje M, no vamos a verlas. Vamos a ver algunas funcioncitas del lenguaje M y vamos a aplicarlas, ¿no? Vamos a, primero, ¿se acuerdan que les dije, van a aprender a trabajar de una gran tabla, ¿no? ¿Cómo lo puedo partir y crear mi modelo de datos? Y esto va a ser el primer ejercicio que vamos a trabajar. Luego vamos a hacer la introducción al lenguaje M. Sentencia por sentencia, ustedes la van a ejecutar. O sea, no es que va a ir de frente el ejercicio, profesora, ya, qué bonito su ejercicio, pero individualmente, ¿cómo funciona? Vamos a ver cada función de manera individual, ¿no? Y luego ya lo aplicamos en un ejercicio de real, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a trabajar también, todo eso se va a trabajar en columnas personalizadas, cuando se trabaja en NeoGM se trabaja en columnas personalizadas. Vamos a ver la carga masiva, por eso lo hizo en el básico, ¿no? Pero estas son cargas mixtas. ¿Qué significa? Que en el otro se cargó archivos planos, me parece. Aquí se van a cargar planos, SVs y Excel. Por eso se puede, por supuesto, pero hay que aplicar lenguaje. Entonces voy a abrir los archivitos así, como quien no quiere la cosa, por acá. Vamos a entrar, capítulo 2. Vamos a ver. Por ejemplo, es el laboratorio que me permite transformar los datos, pero aplicando la distribución de un modelamiento. Ya en el capítulo 1 he visto qué cosa es cardinalidad, ya he visto qué son los tipos de modelos de datos en cuenta, estrella o copos de nieve, y bueno, toda la parte teórica de las relaciones entre tablas, y acá me va a tocar armar esas relaciones porque voy a partir de una tabla de 50 columnas en un modelo de 6 tablas, con su tabla de transacciones al medio. Entonces, eso es lo que van a ustedes a aprender en este ejercicio.
que ya con los conocimientos que ustedes tienen de qué cosas son combinaciones, anexaciones, cuáles son tipos de datos, ¿no? ¿No es cierto? Insertar pasos, de eliminar pasos, todo eso es básico, ya se lo saben. Aquí van a aplicar todo eso, ¿no? En este ejercicio. Voy a entrar al transformador de datos, ¿no? Estoy entrando al transformador de datos, solamente para que una vista así de lo que se va a trabajar. Acá, por ejemplo, me sale ese, no es un error, es un mensaje de que no lee mis orígenes, que simplemente busco mi origen para todo, ¿cierto? Fuente de datos, examino, y busco mi origen, tengo que darle el origen, si no, no lo gestiona. Ahí está. De apps, ahí está. Y ahí está, haciendo refresh, como verán, de lo que acabo de configurar, entonces todo lo demás se entera, ¿no? Mientras se va enterando, se está haciendo su refresh, ¿no? De los datos, ahí están, miren cómo qué bonito cambia los warnings, ¿no? Eso van a aprender ustedes a hacer también, ¿no? Ya, ¿qué tenemos acá? Es una tabla de varias columnas, así viene su origen. Seguro que la mayoría les entregan una tabla de ese tipo. Es un archivo Excel, por cierto, el origen no me equivoco. Es un sheet, es una hoja, es un archivo Excel, ¿no? Que tiene todos estos datos, ¿no? Yo me conecto a llega la tabla y yo quito algunas columnas, me deshago con algunas que no voy a cargar. Y a partir de ella yo empiezo a crear este modelo. Todas estas tablas que están acá, que se llaman DIM, DIM, DIM y FAC, todas las voy a crear a partir de este señor. Entonces, todas estas columnas se distribuyen. Todas las columnas que referencian a los datos de un cliente se pasan acá solo el cliente. Acá solo tengo datos del cliente, acá todo lo que hacía referencia a datos del artículo, todos los voy a pasar acá, solo artículo. Todas las que eran del tiempo se pasan acá el tiempo, todas las que son de ubicación, de territorio de ventas se pasan acá, y esta es la tabla que me cuenta simplemente las transacciones, ¿no? Las medidas, y estos códigos son los códigos que se van a conectar a estas tablas que también cada uno tiene su código, ¿no? Están preparadas para el modelado. Pero sí, ¿cómo se hace? Eso se los voy a enseñar en el ejercicio, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo es que distribuyo? Distribuyo de manera muy interesante las tablas, y cuando paso aquí, pasan todas menos esta tabla, ¿no? De transacciones, que esa no tiene que pasar, y pasa solo el modelo, ¿no? El modelo de datos está actualizando. Acá es que yo actualizo orígenes, termina de actualizarse, eso se les va a enseñar por qué pasa esto, ¿no? Porque tiene que actualizarse de esa manera, ya se actualizó. Es muy sensible con el tema de las conexiones. Voy a ver el modelo, acá ustedes van a armar de manera manual el modelo. ¿Qué quiere decir? Van a tener que armar las conexiones entre las tablas, porque estas han salido, nadie va a pensar cuando ve este modelo que esto inicialmente era una tabla, un tablón de 50 columnas, que ahora se ha convertido en un modelo de datos. Miren, qué bonito, ¿no? ¿Sí? En un modelo de datos que era, en realidad, esas 5 tablas eran una tabla de 50 columnas, ¿ok? Que ahora ya es un modelo de datos. Y cómo se conectaron, cómo se crearon esos campos, eso se les va a enseñar aquí. Y luego, pues, una vez que están modelados, ya pues está preparado aquí, ¿no? Para poder expresar y contar la historia del protocolo, ¿no? Y eso es lo que se hace en este capítulo. Entonces, es bastante interesante. A mí me parece un ejercicio, pero puntual, como para entender exactamente la aplicación de los que es cardinalidad, todo esto es modelado. Luego, aquí voy a empezar a trabajar un poquito de lenguaje M, ¿no? Para eso, yo acá tengo unos códigos que se van a ir visualizando uno por uno las funciones que se van a trabajar, como les dije. Ustedes van a crear estos sub ejercicios pequeños, y luego ya vamos a los ejercicios ya, ¿no? Reales, digamos, de este capítulo, ¿no? Interesante, estoy entrando a ver este escenario. Aquí estamos viendo columnas personalizadas y agrupadas, pero acá lo que estoy haciendo es utilizar DAX para crear cálculos que serían complicados trabajar. Por ejemplo, aquí yo tengo un conjunto de datos que los he agrupado y lo he convertido en una tabla mucho más pequeña, con datos más resumidos, pero que me pide cierta información de datos que estaban antes de la agrupación. Y ustedes saben que en Excel, si ustedes ya agrupan, pierden los datos de atrás. Aquí también, pero hay unas funciones DAS que guardan esa información, funciones, perdón, en lenguaje M, que guardan esa información y que puede ser leída con su lenguaje M, ¿no? Entonces yo acá entro al transformador, y acá, muy interesante, estas de acá tienen, ¿no? En todo caso, algunas transformaciones que voy a trabajar, como por ejemplo,
por aquí estoy trabajando algunas funciones personalizadas. Por ejemplo, funciones personalizadas en codificación de lenguaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace esto, no? ¿Para qué hago esto? Acá hay funciones que estoy usando, que son varias. ToList, table ToList, transpose, from list, table column. Esto es para combinaciones. Esto es para poder moldear los datos y poder generar ciertos cálculos, ¿no? Y así como eso, pues estoy creando bastantes funciones simpáticas utilizando lenguaje M y tiene un objetivo, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender. Esas funciones que han visto acá, que parecen chino mandarín, vamos a trabajarlas de manera individual y luego que sepan el concepto, van a ustedes entender cómo es que se trabajan en esta función, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar en este ejercicio aplicando el lenguaje M, ¿no? Y esta carga masiva también tiene bastante lenguaje M. Acá es carga masiva de archivos mixtos, es decir, aquí, ¿cómo interpreta la herramienta cuando leo un archivo Excel? El archivo Excel tiene varias hojas, ¿cómo leo esto? Los formatos de los tipos de hojas que hay, no solamente hay una, en realidad son 3 tipos. También los triplica, hay que ver cómo filtro, cómo lee los CSV, cómo los entiende los TXT, cómo los uno, no es así de fácil, que se unen y ya está, no, son 3, es como 3 idiomas diferentes. Tenemos que buscar un idioma en común entre los 3 tipos de archivos y poder enlazarlos, ¿no? Y llevarlos en una carga masiva. Después, además, el concepto de carga masiva es idéntico que el básico, pero la parte crucial, la parte importante, digamos, que está antes, pues, ¿no? Y es donde vamos a aplicar lenguaje M. Acá también es incremental, acá cargué cierta información de un año y después cargué el otro año y ahí se actualizó, ¿no? Dentro del transformador de datos, ¿no? Aquí, y se han hecho pues un sinfín de transformaciones desde el inicio, ¿no? Si me paro en el origen, ahí está el origen, tiene, miren, para que me crean, CSVs, textos y archivos Excel. Estos son los que yo tengo como origen para poder fusionarlos. Y bueno, y hay que hacer una serie de actividades para poder, miren, ahí se expandieron las hojas, ¿no? Las hojas se repiten, ¿por qué se repiten? Vamos a aprender ahí por qué se repiten. Vamos a aplicar funciones para poder interpretar esos datos, ¿no? Acá hay una función agregada con lenguaje M, ¿no? Profesora, ¿qué está haciendo ahí? Está promoviendo cabeceras, pero ¿por qué estas condicionales, no? ¿Por qué se está haciendo de esta manera? Ahí les voy a explicar por qué, y ahí también estamos aplicando algunas funciones de lectura de archivos CSV y de archivos de tipo Excel, ¿no? Entonces ahí se les va a aplicar por qué se está trabajando de esa manera, paso por paso. Es bastante extenso, y al final, miren, se logra unir todos sus archivos, y acá no pasó nada. O sea, dice, ay, qué fácil. Ah, pero la parte de arriba pues tiene su complejidad, ¿no? Se hizo un sinfín de pasos para poder transformarlos y poder acoplar todo este conjunto, y se aplica mucho el lenguaje de método, ¿no? Pero bien interesante, ¿no? Entonces son subarchivitos también que se van a trabajar. Esto en el capítulo de transformaciones avanzadas, pues, ¿no? Eso no se ve en el básico. Luego se va a ver, también tengo pues una vista de datos y diagrama básico, perdón, avanzado. Aquí van a ver ya funciones DAX, pero ya no las que vieron pues las otras básicas, ¿no? De agregaciones, de formatos, de condicionales, de texto, no, acá van a ver solamente inteligencia del tiempo. Y la inteligencia del tiempo, a ver, me dice por acá, Claudia. Buenas noches, profesora. Tengo que ingresar a una clase, pero claro, Claudia, ahí atención, por favor, los amigos de Global, para que le vean la información a nuestra alumna Claudia, que tiene otra clase por acá. Ahí está su correo para que le pueden remitir la información solicitada. Gracias, Claudia. Ahí personal de Global seguro está visualizando tu correo para enviarte la información. Descuida, ¿vale? Gracias, Claudia. Gracias por asistir. Bien, la vista de diagrama de datos es solamente inteligencia del tiempo. Verán estas funciones como los dates month to date, date year to date, que son acumulados trimestrales, mensuales, con cortes anuales, mensuales o trimestrales. Tenemos los que se mueven en el tiempo, tráeme, no sé, una medida de hace 3 años, de hace un mes, de hace un día, de hace una semana. Con los date at, los previos me traen, como dice la palabra previos,
las medidas que usted indique como filtro del pasado, de un día, de un mes atrás, de un trimestre atrás, de un año atrás. Igual los next, ¿no? Hacia adelante. Los total son acumulativos también, pero trabajan solos. Y vamos a hablar acá, estas funciones son pero excelentes y van a ver, son posiciones en el tiempo. Con las no black, por ejemplo. Estos son también tiempos de periodos de encaje de cierre, inicio y fin, ¿no? Esos también son para movernos en el tiempo un año, para el periodo también un año, eso es lo que vamos a visualizar. Voy a abrir un ejercicio aquí en este capítulo número 3, que es bien interesante, ya estamos por finalizar, ya nos falta poquito. Acá está, funciones DAX avanzadas, solo para que le den un ojo a las funciones ya de otro nivel, que no tienen nada que ver con los básicos, que se van a trabajar acá igual, ¿no? El ejercicio, se explica la función, para qué sirve la sintaxis, y luego aplicamos la función, y yo en vivo no hago copy y paste, nada, yo en vivo, a ver, ¿qué tal estamos tal? ¿Cuál es la función que vamos a trabajar tal? ¿Cuál es el parámetro que estamos haciendo? Yo voy hablando lo que voy invocando dentro de la fórmula, y ustedes van a aprender de esa manera. No es que agarro la fórmula, copy y pego, no. Y tampoco quiero que ustedes lo hagan, si yo les comparto mis fórmulas, la idea es que ustedes conmigo, ¿no? Entiendan lo que vamos a ir escribiendo, porque son fórmulas que parecen bastante complejas, pero si entendemos el objetivo y para qué sirve la función y cuál es la sintaxis, esto fluye, ¿no? Por ejemplo, acá tengo varias funciones, vamos a abrir algunas solo para que vean de inteligencia del tiempo. Por ejemplo, acá, la venta total es un sum simple, ¿no? Esa la conozco, profesora, ¿ya? Perfecto, esto es un simple. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver la venta de este año, de este mes? Ahí tengo que localizarme en un periodo del tiempo para ver la venta de ese mes. Y para eso uso el date, month to date, que son, quiero ver la venta del periodo, ¿no? Del último periodo cargado. Si acá tengo 5 años cargados, entonces yo no quiero ver la venta total, que es la venta histórica, yo quiero ver la venta del último mes. Si ahorita estoy en el 2021 y estoy en enero, yo debería ver, si quiero ver la venta de este mes, debería dar la venta a hoy día, que es la venta de enero del 2021 del 13, o sea, los 13 primeros días. Eso debería arrojarme como valor, ¿no es cierto? Como resultado, no la historia, ¿no? Que vendí 5 millones en 5 años, no. Yo quiero ver solamente enero de 2010, estoy vendiendo 330,000 soles, no. Entonces eso debería mostrar. Y eso es lo que hace esta fórmula, que utiliza, pues, 3 componentes, ¿no? Es el calculate, para cálculos, utiliza un filtro del tiempo, de inteligencia del tiempo, y un last no black que me pone en la posición como un puntero, o sea, va a hablar muy bien, y se puede comprobar, profesora, por supuesto, todas las funciones que yo voy a trabajar, no solamente me van a creer diciendo, ay, ya, profesora me dice que eso también saca el valor mes, no, lo vamos a mirar, ¿no? Aquí, por ejemplo, venta de este mes, está sacando la venta del periodo del mes, ¿no es cierto? Aquí estamos ahí mirando con cortes mensuales, dice la venta de este mes, 2012, ¿no? De este mes, 2013, ojo, 336,000. Profesora, pero todo el año se vendió, sí, pero me he hecho de este mes. Y este mes, según esta información cargada de ese año 2013, el último mes, digamos, procesado de ese año es noviembre del 2013, 336,000. Y es lo que me arroja acá. La venta de ese mes actual, de la última tabla, información cargada para ese ejercicio, es 337,000 soles. O sea, no es que me va a lanzar pues lo del año, no le he puesto lo de este mes, ¿no? Del último mes, 336,000. Y ahí está el valor, o sea, se lo calcula, ¿no? Así también del año, profesora, también hay del año, sí, con cortes anuales. También hay del año, posición del año. Por supuesto que sí. También la posición de año debería arrojarme 32 millones, ahí está 32 millones. Comprobadísimo, 32 millones. Ok, sí hay. Entonces, vamos a aprender así, del último trimestre, también del último trimestre, ¿no? También de quarter to date. Mi último trimestre, 6 millones. ¿Qué es el último trimestre? En este caso sería para el año 2013, este trimestre 4, ¿no? Que suma octubre y noviembre, no y diciembre. Ahí está, 6.219.000 comprobado. Entonces, vamos a hacer así esas comprobaciones de cada una de las funciones que vamos a trabajar en inteligencia del tiempo, donde vamos a ver los dates to date, los parallel period, los same to last year, ¿no? Vamos a ver los previous, ¿no? Posiciones que
Todas estas medidas las tenemos que trabajar porque las vamos a usar en la parte visual, por eso es necesario que ustedes conozcan qué van a pintar en los tableros para la parte de visualización avanzada. Tienen que conocer lo que van a pintar. Entonces, conociendo los datos es la única manera de contar la historia, ¿no? Y acá vamos a hacer pues varios cálculos, vamos a utilizar varias funciones, como verán, y rentabilidad, bueno, pueden hacer varias cositas por acá, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a trabajar en funciones DAX avanzadas. Aquí no hay reportería, solamente validación de datos. Vamos a cerrar, digamos, este capítulo, después ver todo lo que es inteligencia del tiempo, crear tablas calculadas, ¿no? Van a trabajar algunas funciones de tablas calculadas que son, por ejemplo, relay table, distance, calendar, calculate table, smart 6, ¿no? Entonces van a ser esas funciones las que ustedes van a trabajar para armar tablas calculadas. ¿Qué es una tabla calculada? Es armar una tabla en base a un cálculo, con la palabra calculada, ¿no? En base a un cálculo, porque los sabores que trabaja DAX es medidas calculadas, columnas calculadas y tablas calculadas, ¿ok? Entonces aquí van a trabajar esa parte, ¿no? Todo comprobado. Miren, acá tienen como dibujitos, estos por ejemplo trabajado con una, ¿no? Con una tabla calculada, están las funciones, vamos a ver cada una de ellas. Verán que son tablitas tal cual, solo que tienen una simbología distinta. Tienen un query ahí que se va a explicar cómo se trabaja, ¿no? Es bastante interesante. Y se va a ver cada una de esas funciones con ustedes, ¿no? ¿Sí? Con ustedes. Esas son tablas calculadas. Muy bien, este es el capítulo 3, bastante interesante. Me apasiona mucho porque el tema de inteligencia del tiempo es muy útil para ver comparaciones en el pasado. Y siempre te viene en el versus, ¿no? Razón por la cual en la parte de visualizaciones vamos a ver, vamos a ir a las visualizaciones, 4. Estas visualizaciones, acá por ejemplo tengo, voy a abrir este de acá, desarrollar tableros personalizados con títulos dinámicos, ¿no? Con títulos dinámicos. ¿Qué significa títulos dinámicos, profesora? Se les va a aprender, van a aprender a armar. Pues hasta el momento ustedes arman títulos normales, le aplican el formato, profesora, en mi de esto yo aplico título y le pongo el título, ¿no? Escriben el título, ¿verdad? Y se pone al medio, todo bonito. Pero ¿qué pasa si yo te digo que quiero colocar un título que me permita visualizar el último periodo de carga? Porque a veces te dicen, quiero entrar a mi tablero y quiero ver la data de este mes, ¿no? La actual. No quiero que me muestre la información del año completo, de la historia, no. Sin que yo tenga que filtrar, quiero ver la data actual. Y eso es lo que hacemos aquí, posiciones, ¿no? Toda la información que se está mostrando ahí en noviembre, ¿se acuerdan que la data, ¿no? La data que vimos de prueba decía noviembre de 2013, en la última carga de ese ejercicio de ejemplo. Y aquí, miren, sin que yo haga filtro, porque ustedes año ven aquí que no hay filtros, no hay. Sin que yo haga filtros, todo está en noviembre de 2013, porque estos son cuadros dinámicos, con títulos dinámicos, títulos que han sido trabajados con sentencias DAX, ¿no? Títulos dinámicos. Vamos a aprender a hacer títulos dinámicos, cómo se invoca dentro de los, en este caso, de nuestros reportes, ¿no? Acá, cómo se invocan. Acá ustedes van a ver que el título ya no es un título, sino es una función. Cómo se trabaja esa función. Bien interesante, eso se va a hacer en cada uno de estos cuadros. Más allá de los reportes tal cual que se están mostrando, van a ser totalmente dinámicos, ¿no? Yo acá muestro, si cambio, profesora, un periodo del tiempo, por ejemplo, pongo mayo, ahí cambia todo mayo, ¿no? Miren cómo cambió mayo, pinté mayo, ¿no? Febrero, cambia febrero. Si no selecciono nada, vuelven a noviembre, ¿no? Por default, ¿verdad? Igual acá, por ejemplo, dice, mensuales en la región, y yo digo, en la región capital, y miren el gráfico, región capital. ¿No? Se actualiza. Eso vamos a aprender a hacer. José Gabriel dice, los datos cuantificados se pueden interpretar en los gráficos de pastel, histogramas, barras, por supuesto, todo lo que es cuantificable se muestran dentro de cualquier tipo de gráfico, estimado alumno José Gabriel. ¿Ok? Por supuesto que sí, todo lo que es cuantificable. ¿Vale? Muy bien, entonces van a ver acá que vamos a hacer aquí grafiquitos bastante interesantes y con esos títulos dinámicos, ¿no? Ese es el primer gráfico que vamos a armar como tablero, ¿no? Cierro por acá. Me voy a ir al último porque creo que ese es el que tiene todo.
Voy a abrir este antes de irme al último. El periodo actual versus el periodo previo. Como ustedes han hecho fórmulas de periodos pasados, aquí en este tablero que me piden mucho para el tema de los, ¿no? de la información que quieren ver las empresas, quiero ver el estado actual, ¿no? Comparado con el periodo anterior. Eso siempre lo piden. Entonces, este tablero está orientado a este escenario. Vamos a armar ese tablero, que si los que han participado en algunos de mis talleres que he hecho en otras oportunidades, he armado este tablero. Entonces, aquí se les va a enseñar a ver cómo se arma el tablero, ¿no? Paso a paso, ¿vale? Van a ver, miren este tablero bastante interesante que ven acá, donde hay comparativos. Miren qué simpático. Aparentemente, ¿no? Cuando ven esto, algunos me dicen, pero solamente fácil, es una tarjetita. Señores, este de aquí no es solo una tarjetita, estas son 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas. Bueno, 4 tarjetas y un gráfico, ¿no? Pero que unidos de manera muy interesante y distribuidos adecuadamente me dicen algo, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, esta es la venta, ¿se acuerdan? 32 millones, periodo actual. Y del periodo anterior, es decir, del año anterior, fueron 9 millones, y que en plata la diferencia es 23 millones, y que porcentualmente ha crecido un 71%, y cuya evolución en el tiempo es esta, ¿no? Miren la lectura, ¿no? Acá hay comparativos. Esta es la venta de este mes, ¿se acuerdan? 336,000, noviembre de 2013. Y esta es la venta del mes previo, ese del mes anterior, es decir, de octubre. Y es lógico que sea más, porque aquí en el mes de noviembre solo se ha vendido como 12 días, ¿no? Todavía le falta completar el mes. Lo mismo pasa en el trimestre, ¿no? Venta de este trimestre y venta del trimestre previo, ¿vale? Tengo KPIs, acá KPIs, análisis de KPIs. Este es un gráfico de KPIs, vamos a armar ese gráfico de KPI, me voy a enseñarles a armar el gráfico de KPIs, todo lo demás es un gráfico corplético, ¿no? Este es un gráfico combinado, pero aquí no estoy colocando solo 2 medidas, sino 3 medidas. Son cuantificables, como dice el compañero, cuantificables en un gráfico combinado de líneas y barras, ¿no? Donde puedo ver y analizar 3 medidas al mismo tiempo. Puedo analizar 6 medidas al mismo tiempo si quiero. Por supuesto que sí. Y con sus filtros y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Ese es el segundo ejercicio. Y voy a ir al último porque ahí están todos. ¿Ok? Porque en este gráfico vamos a ver Marketplace. O sea, vamos a hacer gráficos de Marketplace. Algunos, ¿no? Obviamente de cientos, ¿no? Vamos a algunos que son bastante útiles. Les voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a armarlos. Van a ver ustedes cómo se trabaja. Entonces ahí está cargando los gráficos. Ahí está, cargándose. Okay, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Ahí está, cargando. Y dashboard de acá. Tacómetro, vamos a armar un tacómetro. Entonces no es un tacómetro simple como el que está acá, que es un medidor. Es un tacómetro ya personalizado, donde pueden poner ustedes, como verán, algunos se me piden, profesor, ¿y cómo se ponen los umbrales y los colores del semáforo? Ahí están, ¿no? El objetivo a donde quieren llegar, los semáforos trabajados, ¿no? La aguja, cómo se mueve, de la venta del último periodo del mes, ¿no? Esta posición. Entonces, 336,000 y tengo que llegar a que el mes anterior yo vendí 5 millones, ¿de acuerdo? Comparando, y de alguna otra manera recito en el día 12, ¿no? De noviembre, espero que al finales del mes yo llegue, sobrepase los 5 millones, que es la venta de octubre del mes previo, pues, ¿no? Mi objetivo. Entonces acá vamos a aprender a trabajar y aprender a trabajar este tipo de tacómetros. Ese es un laboratorio. Luego tenemos otro laboratorio que es el Pulse Chart. El Pulse Chart es una especie de electrocardiograma que le saca. Así como te saca el electrocardiograma para ver tu ritmo cardíaco del corazoncito, pues acá también lo vamos a hacer, pero tu negocio, ¿vale? Entonces aquí vemos la evolución, ¿no? Y van a ver, miren cómo este gráfico te muestra, ¿no? Mediante pulsaciones, cómo es que evoluciona en el tiempo. Ahí está, las unidades que se conectan. Qué interesante, ¿no? Estamos bien arriba positivos, ¿no? En base también a estos filtros que estamos haciendo. Este también es un laboratorio guiado que van a hacer conmigo, ¿no? Dentro de este laboratorio. Después está el Plate Axis. Este me encanta, porque acá yo coloco gráficos de los que yo quiera, ¿verdad? Eso aplica a todos los gráficos que yo quiera. Y lo que hace este gráfico de Plate Axis, como dice Plate, que es película, ¿no? Es
él lo que hace es mostrar los datos de manera dinámica en el tiempo, ¿no? Miren ahí. Miren que todos los gráficos empiezan a moverse. Me está mostrando la evolución, los tres al mismo tiempo. Si hubiera más gráficos, todos se mueven y me cuentan, en octubre estuvo así, en noviembre estuvo así, en diciembre estuvo así, etcétera, etcétera, ¿no? Y usted mientras puede ir parando, puede usted parar, ¿no? Usted puede avanzar, ¿no? Puede retroceder, ¿ok? Puede avanzar, puede parar, ¿ok? Y ve una posición. Ah, julio. En julio estuve así, ¿no? Ah, ok, ¿no? ¿Ok? O julio de 2012 está acá con esta segmentación. Es bastante interesante, es el plate axis y se hace sobre este tipo de ejercicios, ¿vale? Listo. Marcadores. Esto de acá es interesante. Esto en la parte cuando uno, acá se trabaja botones, que es el capítulo de visualizaciones, que es esa parte de acá. Se marca controles de selección, marcadores y botones y controles de detalle. Acá se marcan todas estas consideraciones, donde por ejemplo aquí, en este botón, le he dado vida yo. Se ve mejor cuando lo publico, pero bien, acá está. Le digo que cuando esté en on, vea esta información, y cuando esté en off, vea esta información. Entonces yo puedo, ¿no? Yo lo he hecho abajo, pero hay otros que lo pintan encima. Entonces, en off veo cierta información y en off veo otra. ¿Cómo hago para que tenga acción ese botón? Ah, eso es lo que se va a aprender. ¿En base a qué? ¿Qué configuración tengo que hacer? ¿Cómo saco el botón? ¿Cómo le doy vida a ese botón? ¿Cómo hago que aparezca y desaparezcan los reportes, ¿no? Y eso es lo que le vamos a hacer, se llama un tablero de botones con interruptor, ¿vale? Que vamos a armar nosotros en ese capítulo, ¿vale? Entonces, aquí terminaría el tema de la parte gráfica de nuestro tablero, ¿no? En nuestros tableros, viendo varios de los gráficos desarrollados desde el Marketplace, ¿no? Que es lo que se asegura en ese capítulo. Y por último, en la parte de publicación y compartir, se va a hacer la creación de informes para aplicaciones móviles. En ese capítulo, chiquito nomás, lo que se va a hacer es desarrollar un tablero para aplicaciones móviles, y en ese tablero nosotros les vamos a enseñar primero a descargar el app dentro de sus celulares, ¿no? Android, ¿no? Que tengan, se les va a instalar el Power BI, ¿no? Van a bajarlos ustedes de su App Store y me van a bajar su software, bueno, el App Store no, de su software de descargas de programas, y me van a bajar ustedes el Power BI, porque el Power BI está, pues, digamos, disponible, y lo van a instalar en su equipo, ¿no? Sea Android o sea también, en este caso, iPhone, ¿no? Para iPhone también pueden descargar. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone y yo lo tengo descargado en mi iPhone. Y van a ver ustedes que van a poder ustedes visualizar y conectarse desde su phone, desde su teléfono, hacia los reportes que están publicados. Para eso hay que publicar los reportes, ¿no? Para poder colocarlos en base a ello. Aquí también se puede trabajar la parte de la reportería en nuestras soluciones de desktop, pero lo ideal, porque está diseño para móviles, que también es que se haga en la nube. Entonces se va a enseñar ahí cómo se trabaja. Mira, acá es un tablerito, hay un ejercicio para trabajar el reporte en la gráfica. Ustedes van a poder visualizarlo luego dentro de su teléfono. Ahí se les va a enseñar cómo hacerlo, cómo es que en la nube se configura para que mediante un QR ustedes lo pinten desde su celular y puedan ver el reporte, ¿no? Algo parecido como esto de acá, ¿no? Ahí está la gráfica, ¿no? Ahí hay un QR que ustedes van a tener que trabajar y automáticamente van a poder visualizar el reporte luego desde su teléfono, ¿no? Desde su teléfono lo van a poder trabajar, ¿ok? Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros con ustedes, y van a poder ver sus tableros, ¿no? Directamente desde el teléfono, ¿no? Y para ello vamos a hacer ciertas configuraciones en el servicio de la nube, ¿no? En el servicio de la nube. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos. Este es el curso avanzado. No sé si tienen alguna duda o
pregunta que hacernos, estimados alumnos, ya estamos sobre, más o menos tenemos 10 minutos más que nos queda, saquen el jugo a su instructor en este momento, de lo que vamos a ver en estos dos, en esta suite, digamos, del curso de Power BI, relacionado a todo. Pronósticos no tenemos acá, estimado alumno, como verán, los laboratorios no están para pronósticos. En todo caso, lo que nos está diciendo el alumno, que hay una zona de, voy a entrar aquí solamente para que ustedes vean de lo que son pronósticos, ¿sí? Que se aplican simplemente sobre gráficos lineales, no se pueden aplicar sobre otros gráficos, donde aparece la parte de pronósticos. No tenemos ejercicios de pronósticos, pero de repente por ahí si tengo un tiempito se les puede decir algo así alto nivel, cómo se pueden invocar, ya les di el tips, ¿no? Sobre gráficos lineales, ¿ok? Pero no hay desarrollo de pronósticos acá. Pero eso es en la parte donde aparece, miren, el círculo, Analytics se llama, ¿no? No aparecen en todos los gráficos, no está habilitado para todos los gráficos, ¿vale? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? Más visualizaciones las que tenemos, como verán, son muchos temas. No vamos a hacer gráficos piramidal. En todo caso, usted me hace la pregunta, por ahí yo le puedo ayudar con respecto a cómo invocarlos, ¿no? No habría ningún problema de qué tipo de gráficos usted utiliza, y ahí en un momento podemos agregarlo a un conjunto de datos. Me dice, profesor, esos datos se parecen al mío, ¿puede agregar ese gráfico? Y lo vemos así rapidito, ¿no? Pero no tenemos no podemos abarcar, como les decía, el 100% de gráficos que existen en el mercado, porque imagínense, sería un curso de 100 horas. No podemos ver todas. ¿Ok? Estimado José Martín. ¿Sí? Por ahí si ves un conjunto de datos muy parecido, me dice, profesor, ahí le puedo aplicar el gráfico piramidal, y por ahí que si es algo sencillo lo hacemos, ¿no? ¿Ok? Pero no tenemos un laboratorio con ello. ¿Otra pregunta? Entonces, la idea es que tengamos todas las bases, ¿no? Teniendo todas las bases de la herramienta, de ahí para adelante, chicos, ya es muy fácil seguir aprendiendo más cosas, ¿no? Como les decía, en el Marketplace hay demasiados reportes que traerse, ¿no? Para poder aprender. Esa es la parte de la reportería. Siempre les digo, chicos, no se concentren en la reportería, concéntrense en la transformación, concéntrense en la inteligencia. La reportería es el maquillaje. El maquillaje se expresa de 1000 maneras, pero si usted no ha hecho un buen modelamiento, el maquillaje no le va a servir de nada. Entonces, ¿de qué vale saber un reporte súper, ¿no?, ventajoso cuando ni siquiera ha modelado bien? Hay que modelar correctamente, saber cuáles son esas reglas, entender exactamente cómo utilizarlas e invocarlas. Para la reportería ya es lo último, digamos, lo último. Mírenlo así como lo último. ¿Ok? Lo importante es lo que está detrás de bambalinas, que es toda la parte del edificio, ¿no? Siempre cuando yo les digo, chicos, ustedes cuando van a comprar una casa, no van a comprar, la casa se ve bonita, ay, qué bonito se ve, qué cuántos colores, qué bonitas ventanas, qué bonitas cortinas, ¿no? Yo tengo que mirar si tiene una buena infraestructura, si cómo están los cimientos, ¿no es cierto? Si ha sido desarrollado por un arquitecto, si tiene todas las reglas de seguridad, ¿verdad? Eso me preocupa, más que qué bonito se ve, porque puede estar muy bonito el cascarón, usted entra y en el primer temblor se cae. Entonces eso puede pasar cuando uno arma reporterías muy sofisticadas, y cuando hacen determinados ajustes, toda la solución se va, ¿no?, abajo. Entonces, muy interesante el tema de las reporterías, es cierto, y son muy bonitos los gráficos, pero concentrémonos en la parte fundamental. Modelamiento y transformación de datos. Y ya la gráfica fluye, ¿no? Fluye, lo demás fluye. Como verán, acá están los marketplaces, hay y sin fin de gráficas, aquí está, sin fin de gráficas, pero muchos de estos gráficos necesitan data que se tenga que preparar por detrás. Entonces no es que todo cubra o se acople a los datos que pueda tener, ¿no? Muchos se tienen que trabajar por detrás primero, luego ya invocarlos. Acá hay pues sin fin de plantillas que ustedes las pueden categorizar por aquí, ¿no? Medidores, infografías, KPIs, mapas, analytics, ¿no? Tienen infinidades de reportes, filtros, pero que son invocados de acuerdo a la data que tienen, ¿no? Solamente si los invoco, después no los voy a poder utilizar porque no tengo los datos para llenar todos los parámetros que existen dentro de cada uno de esos reportes. ¿Listo, chicos?
Esa es la sugerencia que les doy para que ustedes puedan entender un poco cuál es el objetivo de este curso y qué quiere que ustedes pues estén preparados de armar una estructura muy bien adecuada de sus datos. ¿Ok? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Muy bien. Entonces, si no tenemos más consultas, estimados alumnos, les agradezco mucho por su participación en este taller que hemos hecho el día de hoy, explicando un poco lo que va a consistir y los diferentes temas que vamos a hablar, para que ustedes le saquen provecho y el jugo a su instructor. Relacionado a todo lo que es DAX, a todo lo que tiene que ver con transformaciones de datos, casuísticas que se les puedan haber presentado, y si no están dentro de los ejercicios, por ahí se puede dar alguna, ¿no? Alguna idea de cómo trabajarlos para que ustedes puedan avanzar, ¿no? Eso es un poco la idea, porque como les decía, no todo lo vamos a poder mirar o completar al 100%, ¿vale, chicos? Pero ustedes pueden hacer las preguntas que requieran en cada uno de los capítulos que se van a ir armando, ¿vale? Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación.